Sí. Ahí creo que sí. Ahí sí, de lujo. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en No me acuerdo. auditoría de fórmulas. No me acuerdo. Nosotros ya habíamos visto los botones de rastrear precedentes, rastrear Sí, dependientes. sí, Ok. Entonces la parte de auditoría de fórmulas ya habíamos... bueno, voy a ir preguntándote, vamos a ver si te acordás, ¿verdad? mm, Entonces, una opción de auditoría de fórmulas está en la pestaña fórmulas. Si te va un ratito a fórmula, vamos a ver un poco si llegamos a ver todos los botones. mm. Entonces, a la derecha le tenés al grupo de botones de auditoría de fórmula. Rastrear, Sí, sí, dependiente, rastrear. sí, Dentro nosotros ya habíamos visto el tema de las flechitas azules que sí. aparecían en toda la pantalla, El ¿verdad? antes y el después. ¿De dónde Eso, salió eso? Sí, exacto. Después quitar flecha era simplemente para ir quitando todas las flechas al mismo tiempo o de a sí, una flecha por precedente o de a una flecha por dependiente. sí. Después a la derecha hay un grupo de botones llamado, que dice em, Mostrar mostrar forma. fórmula. Mm, Ese botón ya habíamos visto, era si sí, presionábamos todas las fórmulas se ven en la hoja, sí, eso sería una opción. sí. Después, comprobación de errores. Yo ya te llegué a mostrar ese tema de los esquineros verdes, de las celdas que suelen aparecer. Eso ya llegamos a ver, cómo Sí, sacar, sí, cómo sí, creo cambiar que de sí. color. Ok. Sí. Después teníamos el botón este de evaluar fórmula. Ese no me acuerdo. ¿Cómo era ese? Ok, evaluar fórmula era un panel que muestra la fórmula que vos estás teniendo en la celda para poder ver cómo se resuelve, digamos. Por Sí, ejemplo, sí. ponete un poco, a ver, ¿qué tiene fórmula? En el 600.000, andate un ratito, ahí a la derecha dice 600.000 en azul. Ese. Y si entras en evaluar fórmula, él te va a mostrar un panel que te muestra primero la fórmula en pantalla, pero allá abajo dice evaluar. Si le das a evaluar, él te va resolviendo te va reemplazando las fórmulas con los valores. Entonces, para que vos vayas entendiendo qué valor se Mm, encuentra dentro de cada fórmula, para que vos vayas viendo cómo se resuelve paso a paso. no, ese creo que ¿Sí? no hicimos, esa Ese parte. mismo. Bueno, entonces vamos a continuar desde ahí. ¿Sí? Ok. Eh, Antes de pasar, porque me olvidé yo que en el botón de comprobación de errores tiene una Mm, flechita ya a la derecha. Esa flechita muestra, aparte de las comprobaciones de errores, que eran esas celdas que tenían el esquinero de color verde. eh, Ojo que esas celdas que tenían el esquinero de color verde te aparecen en pantalla, pero esos esquineros de color verde también se pueden modificar desde la opción amarilla que te suele aparecer con el esquinero verde. Ahora, por ejemplo, no te muestra ninguna celda con esquina verde, pues lo mejor es porque nosotros ya le bloqueamos en opciones. mm, Entonces, lo que quiero nomás es resumirte, digamos, las opciones de comprobación de errores. Por eso quiero que te vayas a activar un ratito para ver nomás si hicimos todo lo que tiene que ver con las comprobaciones de errores o no. Entonces, necesito que te vayas un ratito a archivo, ahí en tu pestaña de archivo, allá a la izquierda de inicio, sí. y ahí, allá abajo dice más Ujú. y opciones, eso, ahí mismo. Y en opciones abre, digamos, un grupo de categorías en las cuales quiero que te vayas a fórmulas, que está a tu izquierda, ahí. Y ahí en el medio dice comprobación de error un poquitito abajo, ¿sí? Ujú. Y esa casilla de verificación que está destildada, quiero que tildes un ratito. Al darle a aceptar, se van a volver a ver los esquineros verdes en tu hoja. Entonces, si yo no quiero ver ese mismo proceso, tengo que hacer. No sé si eso yo ya te mostré o no. No me acuerdo. Bueno, bueno, bueno. Entonces, déjalo así, porque Mm, así empieza esta lección de las comprobaciones de errores. Entonces, voy a empezar como si fuera que no te dije nada de la comprobación de errores todavía, ¿verdad? Entonces, esos esquineros verdes te suelen salir en tus planillas, sí, liso, ¿no? sí me Bueno, suena. la idea es entender.
que esta comprobación de errores es una opción que ya tiene predefinida Excel, pero ¿en qué momento lo que se muestra? Normalmente se muestra cuando uno hace una fórmula y esa fórmula no tiene coherencia con la fórmula de arriba o de la izquierda. Él Mm. compara la información que vos vas cargando. Y cuando no tiene coherencia, él ya te muestra el esquinero y cuando te pones la celda del esquinero, quiero que te pongan una sola celda que tiene un esquinero para entender que cuando me pongo en esa celda aparece ese botoncito amarillo ahí a la izquierda, ¿verdad? Entonces, Mm. cuando voy a entrar en el botón amarillo, él en realidad te está mostrando un acceso directo nomás, es decir, un atajo para llegar hasta las comprobaciones de errores. ¿Por qué digo eso? Porque el botón amarillo que también se veía en la pestaña fórmula, de hecho, quiero que te vaya un ratito ahí arriba en fórmulas, pero ponete donde está una celda con esquinero verde y andate ahí arriba, eso. Bueno, allá a la derecha dice también lo mismo, dice comprobación de errores y el icono es casi igualito, solamente que creo que está, no sé si está en negro, está en rojo el signo de admiración que está adentro, pero es el mismo botón. Entonces, como es Rojo. el mismo botón, en realidad te tendría que traer las mismas opciones que te trae el botón amarillo que se encuentra al lado de la celda, ¿sí? Entonces te quiero mostrar para que entiendan nomás que es lo mismo, solamente que uno está en la cinta de opciones y otro está al lado de la celda, nada más que eso, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver las opciones que están en el botón amarillo que te sale en la celda que tiene el esquinero verde. Entonces quiero otra vez que te vayas a propósito hasta una celda diferente. Ahí apareció ese botón. Entonces, al entrar, lo primero que te muestra, de hecho te dice lo ahí antes de entrar, esta celda contiene una fórmula, pero no está, que dice, bloqueada para protegerla de cambios accidentales. Entonces, como esa es la primera celda con fórmula y antes vos no tenías ninguna celda con fórmula, entonces el primer control que él hace no puede comparar contra otra celda con fórmula porque es la primera, digamos. Entonces, a esa él te da un error diferente. ¿Cuál es el otro error típico? Que si es una fórmula y no está bloqueada la celda, él supone que es un error. ¿Por qué supone que es un error? Y porque él pretende que vos protejas las fórmulas que cargas en tu planilla para que estas no puedan ser eliminadas o vistas por otro usuario que no fuese vos, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso nomás le pone ese esquinero verde para resaltar de alguna forma y que te llame la atención para que vos puedas saber qué hacer con esa celda. Bueno, entra en el botón amarillo ahora. Vamos a ver que lo primero que él te muestra dice fórmula desprotegida. Pero al hacer clic en fórmula desprotegida, él no te hace nada, ¿verdad? ¿Se puede hacer clic ahí o no? No, no me No hace permite. nada. No. Entonces, esa es una información nomás que él está mostrando. Lo que sí se puede es bloquear celda, pero en el momento de hacer clic en bloquear celda, lo que ocurre es que ese esquinero verde desaparece. ¿Desaparece Sí, o no desaparece? sí, se Bueno, parece. entonces, lo que quiero explicarte es lo que hizo internamente. ¿Por qué digo esto? Nosotros todavía no vimos cómo se bloquean las celdas de una hoja, Lisa. Mm, no me acuerdo, ¿verdad? No te preocupes, no te preocupes. Vamos a hacer de la siguiente forma. Eh, Control Z, dale para que se vuelva a ver el esquinero verde nomás, ¿sí? Eso. Dale un clic derecho a esa celda. Clic derecho. Quiero que ahora le busque formato de celdas y quiero que veas que entre todas estas pestañas de formato de celda, la última se llama proteger. Allá arriba a la Mm. derecha, esa. Si entras ahí, quiero que notes que en proteger, él habla de dos atributos de protección. ¿Qué significa esto? Uno de los atributos es el atributo de bloqueada. ¿Qué es lo que significa bloqueada? Lo que Excel entiende se tiene que tildar para que la celda tenga el paso uno de 2 de la protección de la celda. ¿Por qué digo el paso uno de 2? Porque la protección se hace en dos pasos. El primer paso es configurar el atributo de bloqueada o de oculta, que es el segundo atributo, que puede tener una celda. ¿Qué diferencia hay entre los dos atributos? El primer atributo lo que hace es que cuando se activa, la celda no puede ser borrada ni editada. Entonces, pero repito, esto consta de dos pasos. El paso uno entonces es bloquearla. Para eso tendrías que tildar.
Pero como no está tildado actualmente y es una celda que contiene una fórmula, Excel te muestra con ese indicador, con el esquinero verde, que puede ser un error. El error sería no protegerlo para Excel, ¿sí? Por eso él te pide que le bloquees a la celda como atributo, pero ojo que en el momento, de hecho, quiero que tilde un ratito bloqueada para entender. Tildale bloqueada y dale a aceptar. En ese momento vas a ver que ya no le aparece el esquinero verde. ¿Por qué? Y porque ya no es un error para Excel que una celda que contenga una fórmula tenga bloqueo, digamos, ¿verdad? Ujú. Por eso a ese ya no te muestra el esquinero verde. Sí a los demás. ¿Por qué a los demás? Y porque los demás tampoco no tienen todavía ese atributo. Entonces, en el momento que vos le decís, entramos en el segundo, entra en el botón y decirle bloquear celdas. En ese momento, fuera de la acción que vos hiciste hace rato, que tuviste que entrar en formato de celda, la pestaña proteger y darle el clic en la casilla de verificación de bloqueada, esto lo que hizo fue eso por vos, digamos, sin tener que mostrar todo lo que hiciste hace rato, él automáticamente bloqueó cuando vos en esa opción le diste bloquear celda, por eso desapareció también, al igual que la celda de arriba, el esquinero verde. ¿Me está persiguiendo, Lisa? Sí. Bueno, fantástico. Entonces, una vez visto eso, lo que se entiende nomás es que la primera acción de ese botón del esquinero verde realiza el bloqueo de celdas, pero ¿cómo puede ser que yo ya bloqueé las dos celdas de arriba, pero yo sigo viendo, por un lado, la fórmula de arriba y también puedo borrar? No era que se tenía que bloquear para que yo no pueda borrar. Borra un poco un ratito. Quiero que noten nomás que al seleccionar se borra. Entonces, ¿cuál es lo que es el bloqueo? Yo te había dicho que el bloqueo corresponde a dos pasos y el primer paso recién es el atributo de bloquear, que es lo que ya hicimos. Bueno, ahora Ujú. tenemos que ver cuál es el segundo paso. El Ok. segundo paso no se hace acá en la pestaña fórmula, se hace en la pestaña revisar. Por lo tanto, quiero que te vayas un rato en la pestaña revisar Ok. y quiero que mire a la derecha, hay un grupo de botones de proteger. Eso. Y en el botón Mm, proteger hoja, al darle un clic, va a aparecer un panel. Este panel te permite hacer, digamos, el bloqueo sin contraseña o con contraseña. Por eso lo primero que te pide ahí que introduzcas una contraseña. Pero depende ya de vos si querés bloquear con o sin contraseña. ¿Cuál es lo que es el problema con la contraseña, Lisa? todo el mundo te va a pedir, tienen que darle a cada uno. No sé. No, el problema no es, el problema es que vos te olvides de tu propia contraseña Ah, y que ni sí, vos puedas entrar otra vez a sí. ver a desbloquear tu archivo. Entonces, nada, pero así nomás lo es el tema con las contraseñas, ¿verdad? Así es que lo normal es ponerle una contraseña que sí o sí te va a acordar, porque si te olvidas, ahí ni vos no vas a poder después desbloquear para poder, pero no importa, ponerle un poco uno 2 3, ese no nos vamos a olvidar y darle a aceptar. La lista de abajo son las acciones que vos le vas a dar a la otra persona que pueda hacer con tu celda bloqueada. Entonces, ahí, por ejemplo, se supone que ahora está bloqueada y si vos querés Sí. borrar esa celda, él te Mm, tiene que decir que no se puede. Entonces, ese atributo de bloqueada que le pusimos nosotros hace rato, ahora recién tiene efecto. dos pasos. Pero ahí, en este mensaje, él te dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Dale nomás a aceptar. Al darle a aceptar, él evidentemente no hizo ningún cambio, ¿sí? Mm, Entonces, ¿cuál es lo que es el tema? Que la persona que conozca los bloqueos se vaya hasta revisar y va a encontrar el botón de desproteger hoja, que es el mismo botón que hace rato vos presionaste. Y al mm. presionar ese botón, ahí es donde te Abrir. pide la contraseña. Entonces, si sabe tu contraseña, va a poder modificar, pero si no sabe, le va a lanzar que la contraseña no es correcta y entonces nunca va a poder hacer el desbloqueo de la celda. Pero como vos sabes la contraseña y le das a aceptar, en ese momento la celda se vuelve vulnerable otra vez. Tiene el Mm, atributo de bloqueada, pero ya no mm. está activo el segundo paso de la protección.
esta protección de hoja se hace por parte, es decir, solamente protegió esta hoja, no las demás hojas que están en tu libro. Entonces, si vos querés proteger todas las hojas de un libro, tenés que hacerlo hoja por En hoja. cada uno. Exacto, en cada uno. Y otra vez, vos tenés que señalar cuáles son las celdas que van a tener ese atributo de bloqueada, porque él puede bloquear toda la hoja sin haber pasado las celdas a bloqueada. ¿Y qué quiere decir eso? Que esas celdas que no están bloqueadas sí se pueden modificar. Por ejemplo, Mm, cuando vos proteges esta hoja otra vez, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a suponer que querés proteger sin contraseña. Andate por un ratito otra vez a proteger hoja. No le vamos nomás a poner contraseña ahora mm. y darle a aceptar. Así Entonces, en nomás. ese momento, así mismo, sin contraseña. Si vos le das a aceptar, ahí se protegió la hoja, pero ¿cuál es lo que es el problema? Que solamente van a estar bloqueadas aquellas que vos le Mm. cambiaste antes de la protección, el atributo a bloquear. Las demás Ah, celdas que no claro. tienen, se pueden editar, se pueden eliminar, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que significa, porque a veces la gente solamente quiere proteger ciertas celdas, no todas, que Ujú. sería este nuestro caso. Nosotros protegimos solamente esas dos primeras celdas, no las demás, entonces las demás están como si fuera un libro normal, que pueden editarse, que se pueden modificar, etcétera, etcétera. ¿Se entiende para eso? Súper se entiende. Entonces, sí, Bueno. sí, si quiero que todo, o sea, que nada se modifique, tengo que hacer los dos pasos. Y o sí tenés que hacerle los dos pasos. Primero seleccionar la... Ojo que acá yo te pedí una celda porque estamos viendo el botón de comprobación de errores nomás, pero vamos a suponer Mm, que toda la columna vos querés proteger. Entonces vos ya podés hacer la selección de la columna, mm. le das a toda la columna el atributo de bloqueada, que eso era a través del botón formato de celda. Ah, No, era en clic derecho, formato de celda. no, No te sale, veo. no. No, No, porque ahora no está, era acá en ahora pues archivo. no, no, Ah, no. Lo que está pasa es que ahora está protegido. protegido, pues. Vos tenés que desproteger para hacer la edición. Entonces, Desproteger desproteger hoja. primero. Ahora Mm. ya hice proteger. Ahora recién puede darle clic derecho a esa selección. Formato de celda. Y Proteger. ahí, bueno, y ahí sí o sí tenés que tildar y que se vea el check. Ujú. Porque eso también es importante entender. Hace rato, por ejemplo, antes que vos le des el check, estaba así en un tipo, un fondo en Azul. negro, el Ah, cuadrado. sí. Eh, Cuando está en blanco, el cuadro quiere decir que no tiene ese atributo. Cuando tiene el check, quiere decir que todas las celdas que está seleccionando tienen el atributo. Y cuando está así el fondo negro, no tiene el check, quiere decir que algunas celdas tienen de tu Ah, y selección de varias otras celdas y no. otras no. Ya. Básicamente, eso nomás lo que significa. Por eso nomás te decía que cuando vos entras y tenés seleccionadas varias celdas, tenés que darle hasta que se vea el check para que se entienda que todas las celdas seleccionadas están con ese mismo atributo. Y una vez que ya hiciste eso, salís otra vez de ahí, o sea, le das a aceptar y entras en proteger hoja. Darle proteger hoja como siempre, o con contraseña o sin contraseña, y en ese momento ya no se van a poder hacer Mm. las modificaciones para ese rango de celdas que vos seleccionaste en el momento de confirmar la contraseña ya que le estás poniendo, ¿verdad? Ahí, entonces ya Bueno, borrando. No, no entonces me ahí trata de permite. borrar, no se puede. Entonces, ese es el atributo de bloqueada. Pero acordate que había otro atributo y ese otro Mm, atributo todavía no vimos. no. El otro atributo nomás no forma parte de uno del esquinero verde, que es el que me da la comprobación de errores. Pero ya que estamos, vamos a ver nomás cuál es el otro atributo para que entiendas, ¿verdad? Entonces, vas a volver a desproteger la hoja para poder hacer la edición. Uno, 2, 3, aceptar. Y ahí vamos a hacer ahora lo siguiente. En esa celda, quiero que le des un clic derecho, ¿verdad? Va a entrar en formato de celda, solamente esa celda. Formato de celda, más abajo, ahí. Y ahora vamos a ver qué es lo que es el otro atributo. Oculta, dice. Si le tildas oculta y le das a aceptar, ese es un atributo que ¿Le saco también tiene, bloqueada? depende de vos, hermano, no hay problema. No, pero. Depende de vos. Ok. Bueno, dale a aceptar. En ese momento, el paso uno de 2 hicimos ¿cómo era que decía? Oculta. Ocultamos los valores de esa fórmula, pero todavía no está activo porque todavía no protegimos, no hicimos el paso 2 de 2. Entonces vamos a ir a proteger un ratito con el botón proteger hoja para que se active el bloqueo o que se active la protección y vamos a darle a aceptar. Cuando le damos a aceptar,
Vamos a ver ahora lo que ocurre. Quiero que mires tu barra de fórmula. En la barra de fórmula ahora no se muestra ninguna fórmula, está en Mm, blanco. mm, Entonces, ese es el atributo de oculta. Te oculta el contenido de la celda en la barra de fórmula, porque la otra opción de ver, pues, es que vos entras a la fórmula, ¿verdad? O sea, que entra a la celda, entra, hacerle un poco de doble clic a la celda. Y ahí, por ejemplo, se activó por el problema por el atributo de oculta, ¿sí? mm. Entonces, si vos no le activabas el de oculta, a lo mejor iba a poder entrar. Pero Claro, para esa es la idea, o modificar. sea, que vos protejas para la modificación y para la eliminación, y tampoco en algunos casos seguramente no vas a querer que la gente vea qué fórmula usaste para llegar a un resultado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Ujú. ese sería un atributo diferente a bloqueada, que era lo que vimos hace rato, que sirve para no visualizar la información en la barra de fórmula. Nada más que para eso sirve entonces el atributo de oculta. Entonces, para resumir, la protección de una celda se da con dos pasos. El primer paso es aplicar el atributo de bloqueada o de oculta a la celda. Hay que ir a tildar en formato de celda en la pestaña proteger. Y el segundo paso es la protección como tal. Y ojo que hay también una protección del libro, pero Mm, esa protección del libro no tiene nada que ver con esto que nosotros estamos viendo de hacerlo celda por celda. ¿Por qué? Porque proteger libro trabaja en otras áreas. Es decir, dale un poco a proteger libro un ratito. Si yo estaba pro- suponiendo que proteger hoja era solo para esta hoja y proteger libro es para todas las hojas, estaba equivocado, en el sentido de que proteger libro lo que hace es protege de dos formas a todo el libro, sí, no solamente ya una hoja, pero protege de la forma estructural. ¿Qué es lo que quiere decir la estructura? La estructura quiere decir que no se permitan ni eliminar ni agregar más hojas al libro. mm, Solo eso. La protección de hojas sí o sí va a tener que hacerse de forma independiente para las hojas que vos quieras proteger de ese modo que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Bueno, pero darle un poco a aceptar ahora sin contraseña nomás, total. Es para verificar nomás qué opción es la de proteger libros, ¿sí? En este caso, la protección del libro no me va a afectar en las modificaciones que yo pueda hacer en las hojas o dentro de las hojas. Lo que sí me va a proteger es no me para no sale acá. eliminar ninguna hoja. Y no puedo Entonces, si le da un agregar clic derecho, tampoco. claro, entonces el clic derecho que vos le hagas a tus pestañas van a hacer que no te permitan ni, bueno, en realidad muchas cosas no te permiten, no te permite Mm, ocultar, mostrar, eliminar, cambiar nombre, mover o copiar, no te permite ponerle color de pestaña, bueno, en eso se especializa, digamos, proteger el libro para que no le afecte esos cambios a todas las hojas de este libro. Básicamente es así. Eh, Quiero que note que allá cerca del zoom, arriba del zoom, vos tenés la barra de desplazamiento que va de izquierda a derecha, pero a la izquierda de esa barra de desplazamiento que va de izquierda a derecha, también tenía el botón más para poder agregar hoja nueva. Ese, por ejemplo, está sí, inactivo está también ahora. inactivo. Sí. Eso, entonces, no puede agregar hoja nueva, no puede eliminar, no puede cambiar. Eso es lo que se refiere a la protección del libro en la estructura. Después hay Ujú. una protección del libro que es de ventana, que es el otro atributo también que tiene proteger el libro. Puedo entrar un ratito en proteger el libro otra vez. De hecho, está sombreado ahora ese botón. Y al darle clic en proteger el libro, tendría que volver a desprotegerse. Pero ahora, por ejemplo, si destildas estructura, no te muestra la ventana, ok. No te muestra la ventana, no sé No, por qué. Raro es. Lo que sí, bueno, espera, no, ya, no será que sí. metí en otro lado mi... No, no, no. A veces suele ocurrir No. eso que no sé por qué no te muestra la ventana, pero yo lo que te voy a explicar es qué es lo que significa ventana. Nosotros creo que ya hicimos la clase de ventana, ¿recordás? Que yo te había dicho que nosotros podíamos trabajar con varias ventanas al mismo Sí, tiempo. sí, sí, podíamos Bueno, ver varias pantallas en para un... eso nosotros teníamos que irnos a vista, vamos por un ratito a vista. O sea, dale ahí, cancelar nomás, dale a ese. Yo te voy a mostrar nomás que si yo bloqueo el libro por ventana, lo Mm, único que te va a hacer es te va a inhabilitar ese grupo de botones. El grupo que tenía a mm, la derecha dice nueva ventana, organizar todo, inmovilizar.
todos esos botones él te va a inhabilitar para que no lo puedas usar. Y solamente eso básicamente hace la protección de ventana de todo el libro. Es decir, con todo este libro, si tiene esa protección, no vas a poder trabajar con las ventanas, nada más que eso. Entonces, para entender nomás, el botón proteger libro protege, pero la estructura o la forma de trabajar con ventanas en el libro. Sin embargo, el botón de proteger hoja lo que hace es activa todos los atributos de bloqueada y oculta que vos le haya dado a todas o a alguna o a una sola celda, que es Ujú. lo que te muestra ese esquinero verde como si fuese un error cuando Excel comprueba la estructura de las celdas de esa hoja y te muestra su esquinero verde. Básicamente es eso, para concluir. ¿Se entendió esa parte, Sí, Lisa? sí. Bueno, excelente. Quiero que volvamos a ver un poco. Estábamos nosotros en fórmula. Eh, no le veo más ni un esquinero verde ahora. No, salió. Pero eso es porque le pusimos nomás el bloqueo. Seleccionar un poco otra vez toda tu columna de fecha y ponerle y desbloquearle otra vez con desproteger, proteger, uno 2 3 y dale clic derecho, o sea, seleccionar otra vez. Ah, Y aunque allá a la derecha tenés otro esquinero verde, con ese podemos trabajar también. Porque lo que este. quiero ver es nomás el botón amarillo para poder ver cuáles son las otras opciones. Porque viste que nosotros la segunda opción recién seleccionamos. Sí. Quiero que note que la tercera opción es la ayuda sobre este error. La ayuda sobre este error Mm, siempre te va a llevar a la ayuda, como para que vos leas de punta a punta qué opciones muestra la ayuda con respecto a este botón. Entonces va a ir a la ayuda te va a hablar de los botones de errores, etcétera, 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 ¿sí? Evidente que mm. nosotros no vamos a entrar a leer la ayuda, pero es simplemente para que veas que ahí te va a llevar ese tercera opción. Dale nomás cerrar, vuelve a entrar al botón amarillo y el otro dice ignorar error. Ignorar error es probablemente lo que siempre Mm, lo le damos para sí, que no aparezca el esquinero verde, ¿verdad? sí. Entonces pasa por alto esa advertencia, ¿sí? Si es que le das el botón de ignorar error. Después la otra opción dice modificar en la barra de fórmula. Ese sería para el caso que tu fórmula tenga algo que modificarse, que no Mm, sea nada de que no sea nada de la estructura, digamos, de lo que hay oculta, sino que sea algún error de la fórmula, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vos tenés que hacer la edición y se va directo a la barra de fórmula. Es como si fuera que le hagas doble clic nomás a tu celda para poder hacer la modificación. Escape ujú. nomás y al darle escape vuelve a salir el esquinero verde. Quiero que vuelva a entrar en el botón amarillo y veamos la última opción. Y la última opción dice opciones de comprobación de error. Entonces, por ahí también podés entrar a archivo opciones y él ya te muestra en la pestaña fórmula o en la categoría fórmulas de las opciones de Excel como para ver el lugar donde podés usar la opción de habilitar comprobación de error en segundo plano, que fue lo que te pedí que tildes para que se vuelvan a ver todos los esquineros verdes, pero en este caso si tildas van a desaparecer todos de vuelta por si sea la opción que vos querés usar, porque no Extinto. usas mucho esta opción. No, te muestro nomás que si bien ahora le podés quitar, esa sería la opción que te va a permitir hacerle desaparecer de la pantalla a todos los esquineros verdes. Vamos a suponer que con esto que estás comprendiendo ahora, vas a decir, ah, por eso es lo que se muestra. Bueno, entonces pero a mí no me sirve porque yo no uso esto, Ujú. entonces yo quiero hacerle desaparecer de una, digamos, a estos esquineros, entonces esa sería la opción que le va a hacer desaparecer. Dale nomás a aceptar y vamos a mirar que en ese momento ya no se van a ver ningún esquinero No. y eso le afecta, digamos, a esta hoja. No sé un poco si las otras hojas tienen fórmula o no para ver si también aparecen. Y parece que le sacó a A todo. todas las hojas A luego. todito le sacó. Perfecto. Entonces, vamos nomás otra vez a nuestra pestaña, era sí, auditoría de fórmula. Ahí estábamos. Quiero que vuelvas, a ver, en este caso, por ejemplo, no tengo más el botón amarillo porque ya desapareció en todos los esquineros verdes. Entonces, ¿cómo hago si de por ahí quiero entrar a ver otra vez o saber cuál es la ruta a través de archivos, opciones? O quiero que veas si te podés ir hasta fórmulas
Date un ratito a estas fórmulas. Y en fórmulas quiero que entre en el botón de comprobación de errores, que es también el icono amarillo porque está debajo de mostrar fórmulas ahí. Y el primero quiero que entre, comprobación de errores. Comprobación de errores, te sale el panel y ahí no te muestra nada porque justo esa celda no tiene fórmula, parece, pero aunque él se fue a buscar la primera celda con fórmula, él se fue hasta Mm, una celda, no sé cuál es, y 5 parece que es, y ahí te ujú. muestra básicamente, bueno, ahora lo que vamos a ver son las opciones de ese botón. ¿Qué es lo que muestra ese botón? Y este botón muestra casi lo mismo que el botón amarillo que salía a la izquierda de la celda que tenía el esquinero verde, pero te muestra con un panel, a diferencia de lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el panel? Primero dice que hay un error en la celda I5, te muestra la fórmula y después de la fórmula abajo dice fórmula desprotegida, o sea, el mismo posible error de cada celda te está mostrando y te da la chance, pero ahora son botones las opciones. A la derecha tenés los botones y como siempre, la primera opción es el de bloquear la celda, de darle el atributo bloqueada sería eso, ¿sí? Ujú. El segundo botón sería ir a la ayuda, que ya vimos qué es lo que hace. El tercer botón sería ignorar error, que Que también borra estaba todo. en el otro, ¿verdad? Y por último, modificar en la barra de fórmula, que era la opción de mostrarte en la barra de fórmula para hacer una edición. Es decir, te dan las mismas opciones que el botón amarillo de comprobación de errores cuando hace rato no salías. Ahora, a la izquierda, allá abajo, tenés un botón de opciones. Este botón sería el que nos lleve a las opciones de comprobación de errores. De hecho, quiero que entres en ese para volver a tildar esa opción de esquinero, de habilitar. Ahí está. Dale un poco a habilitar. Pero ahora, antes de aceptar, un ratito, bueno, no Sí. importa, entrar en el botón. Entrar, reanudar, decir, ahí te dice reanudar ahora. Eso. Ahora entrar en el botón de opción. Eso. Bueno, ¿qué es lo que quería que haga? Deja nomás tildado ese. Abajo dice indicar errores con el color y ahí Ah, te muestra el verde. Si ahí entra y le cambia a un color diferente, ese color diferente va a ser el que se va a ver ahora en vez del esquinero verde de la celda. Dale un poco a aceptar. me sale un error acá. Fórmula de columna calculada incoherente en las celdas ahí. No, o sea, dale un Ah, poco a me aceptar explica, nomás. nomás parece. Si te explican más eso. Ahí ya Eso, está. bueno. Pero espera que reanudar, decirle. Y ahora, espera que un ratito. Dale cerrar. Allá arriba dice cerrar. Arriba bloquear celda a la derecha. Está la X. Dale por la X. Quiero que salgan un ratito de ahí para mostrarte que ahora los esquineros verdes ya no están, sino que ahora son esquineros rosa. Ujú. Supongamos nomás que el color lo que no me gustaba que sea verde, entonces ahora Ah, que es rosa, ahora sí me gusta. No digo nomás mm. cualquier cosa, ¿verdad? Entonces es una opción de cambiar el color del esquinero y no de hacerle desaparecer. Entonces te mostré nomás que tanto en el botón amarillo que suele salir, en donde tengo la opción de opciones de comprobación de errores, también en el botón amarillo que está en la cinta de opciones, tengo la forma de llegar hasta las opciones que pueden modificar el aspecto de la comprobación de errores, tanto en el color del esquinero como en deshabilitar completamente la visualización. ¿Se entiende, verdad? Sí. Bueno, fantástico. Quiero que sigamos en el botón de arriba. Quédate nomás en esa celda, pero vamos allá arriba en la cinta de opciones. Quiero que vuelvas a entrar en el botón de comprobación de errores, pero ahora en esa flechita a la derecha que tiene el botón, te va a mostrar que también hay una opción de rastrear error. Pero quiero que entiendas algo. Rastrear error, cuando la celda no tiene ningún error, te sale ese mensaje. Te Mm, decía, creo que mm, la celda tiene que tener un error para que pueda rastrear. Algo así sí. parece que te decía. Entra un poco. El comando de seguimiento de error requiere que la celda activa contenga un valor de error. Eso, entonces, vamos a hacer un poco a propósito nosotros un error. ¿Cuáles es lo que son los errores? Los errores normalmente en Excel suelen aparecer con un numeral, o sea, el resultado de la celda suele decir numeral y el nombre del error. Y en realidad hay 6 o 7 errores diferentes. Hay un error de referencia, hay un error de número, hay un error de valor, un error de nombre. O sea, son varios los posibles errores que puede tener tu celda para que Excel te muestre con ese numeral y el nombre del error, el tipo de error que tenés. Bueno, ahora mismo nosotros no vemos ningún error, pero ¿cuál sería un error? Ponete un poco abajo los 6 millones y quiero que hagas, por ejemplo, una operación donde trates de sumar un valor con un nombre, por ejemplo, un valor con un texto. Entonces,
seleccionar un valor y sumarle con un texto. En ese momento, por ejemplo, sale el resultado del error. Ahora, suponemos que nosotros no hicimos esta planilla y que justito cuando abrimos una planilla que nos enviaron por correo, revisamos y tiene error. Entonces, ¿cómo puedo ver de dónde proviene el error? En realidad, si miras la barra de fórmula ya dice luego de dónde viene, pero de una forma distinta, ese botón de comprobación de errores, entramos un ratito en comprobación de errores, en la flechita, y entrar en la opción de rastrear error, creo que decía, sí. El rastrear error lo que hace es, te muestra con esas flechitas que hace rato solamente veíamos en rastrear precedente y rastrear dependientes, ¿sí? Sí. Como para que sea una alternativa en la visualización de los datos que provienen para que te dé el error. Entonces se supone que si ahora nosotros vemos los datos de este error, de las celdas que dan el error, nosotros tendríamos que entender que no se puede hacer una sumatoria entre un texto y un valor, pero lo hace mostrándote flechas azules, nada más que eso, ¿sí? Ok. Entonces solamente te va a servir esta opción cuando tenés errores en tus planillas, no sé, va a haber veces que está todo bien tu planilla, pero le cambias un dato en algún lado o no sé, digo nomás cualquier cosa, le insertas una celda y hace que todo corra, por ejemplo, y ahí puede haber errores masivos en toda la planilla si está enteramente formulada. Entonces, uno no sabe por dónde empezar para ver por qué es lo que hay el error. Entonces, la Ujú. idea es ponerte en la celda que contiene el error, cualquiera sea este. Ahora nomás nuestro error es numeral valor, pero puede ser, como te dije hace rato, numeral referencia, numeral nombre, numeral, suele haber un numeral NA, por ejemplo, N barra A. Después hay unos cuantos errores más, pero eh, solamente este rastrear error sirve con celdas con error, nada más que eso, ¿sí? Bien, Ujú. después también ese botón de comprobación de errores tiene, pero el de arriba, ¿sí? Porque el de abajo ya no tiene esa opción. El de arriba, la flechita, allá abajo hay una opción que está inhabilitada ahora, que Mm. dice referencias Referencia circular. circulares. ¿A vos ya te llegó a salir problema de referencia circular en tu planilla, Lisa, Creo alguna que vez? sí, pero no sé qué era. Bueno, te voy a explicar de la siguiente manera. Así como el error, tuvimos que cometer un error para poder Mm. usar esa opción, tiene que haber en tu hoja o en tu libro un problema de referencia circular. Bueno, ¿qué es lo que es el problema de la referencia circular? El problema de la referencia circular ocurre cuando alguna celda de tu planilla se encuentra dentro del resultado que vos estás queriendo obtener en otra fórmula o en otra celda, pero te voy a mostrar de la siguiente manera. Quiero que, a ver, ahí está en azul, está 1.250.000 debajo de un 800.000 en la columna I. Sí. Quiero que te ponga debajo del 1.250.000, debajo de la celda vacía. Bueno, hace un poco una sumatoria, pero vas a hacerlo con el botón de autosuma un ratito. Con el botón de autosuma hacerlo. Tiene nomás formato de fecha larga esa celda, poner más formato de número para que se vea así bien. Eso, bueno, pero otra cosa más. Esa autosuma quiero que tenga el rango siguiente. Viste que ese rango dice I8 y 9. Mm. Quiero que tenga el rango I8 y 20. Ponerle un poco. I8 y 20. Aceptar, más dale. Y vamos a mirar. Bueno, atendé que bien. En el momento que vos modificaste salió una advertencia. Sí. Decía que hay un problema de referencia circular. Circular. Si vos le das F2 a esa celda un ratito o doble clic, vas a ver que el rango de esa sumatoria le incluye a la celda donde tiene que estar su resultado. Y eso pues es medio imposible. O sea, ¿cómo vos vas a pedirle a Excel que en la celda donde yo tengo que ver el resultado de la suma también se incluya el valor a ser sumado, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿Y hace, de dónde sale que ese tiene que ser? ¿Dónde se va la suma? no, yo nomás te estoy obligando a mostrar, a que vos selecciones eso, pero a lo que voy es, no, o sea, no es coherente
que vos Mm. dentro de tu sumatoria metas su resultado, digamos, Claro. ¿verdad? Entiendo, Entonces sí. no tiene ningún sentido coherente que vos Sí. hagas eso. Ahora, si en algún momento, por una cuestión de modificación de celdas en tu planilla, vos llevás y pegás en otro lado una fórmula y esa tiene una referencia absoluta o tiene una referencia mixta que vos le hayas configurado a la fórmula y ocurre esto, Excel de alguna forma te tiene que decir que hay un problema. ¿Y cuál es la forma de decirte que hay ese problema? Bueno, eso es lo que vamos a mirar. Primero, el primer resultado que te muestra es cero, ¿sí? O sea, no te puede pues, resolver ese problema, ¿sí? Porque va dando la vuelta en un mismo valor, digamos, ¿verdad? Porque el valor que tiene que arrojar de la sumatoria le incluye al resultado, entonces automáticamente él te muestra cero, por un lado. Mm, Por mm. otro lado, quiero que mires en tu hoja allá abajo, a la izquierda, debajo de los nombres de las hojas, en donde nosotros le conocemos como barra de estado, a la izquierda dice referencia circular y te dice dónde está el problema de la referencia circular. Te muestra en Y qué 10 celda. y 10. Eso, que es el lugar donde nosotros insertamos la autosuma, pero a propósito, yo te pedí que sumes inclusive la celda donde está esa posición. Entonces, para explicarte nomás lo que es la referencia circular, serían fórmulas que tienen este problema, que incluyen a su propia posición dentro de la fórmula que está cargándose en esa celda, digamos, ¿verdad? Y en realidad esta es una de las opciones de que te salgan referencias circulares. Puede darse el caso en donde vos no le incluyas a esa celda, pero tengan que ver, digamos, te voy a mostrar como un ejemplo diferente. Ponete un poco, a ver, en K5 ponete un ratito, vamos a hacer un poco algo diferente porque te va a dar también referencia circular. Ahí quiero que hagas, por ejemplo, lo siguiente. Hace una resta, nomás puedes hacer cualquier fórmula simple. Vas a seleccionar la celda de arriba, Este. que está vacío, y vas Mm. a hacer la operación que quieras. Resta, multiplicación, división, suma, lo que vos quieras. Menos Y este. seleccionarle la celda igual nomás, la de abajo. Ya está, dale enter, va a salir cero porque no hay ningún dato todavía. Tiene nomás formato de fecha, pero ponerle nomás formato de número. Ahora, en la celda de arriba, quiero que haga otra fórmula que tomes, ¿Qué es que haga otra fórmula? sí, esa, y quiero que seleccione una celda diferente, pero una de las celdas que ya tiene la selección. No, 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 Esta. no, 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 no. De esas que ya hicimos, o la de abajo o la de más abajo otra vez. Ah, este. Ese con otra celda cualquiera. Mm, este. Eh, Ahí, por ejemplo, quiero que notes que él te muestra con una flecha. Mm, Entonces, él no te advirtió que hay un problema de referencia circular, pero en ninguno de los valores te pone un resultado. ¿Por qué? Y porque ahora mismo vos estás vinculando entre varias celdas lo mismo. Ojo que no hiciste una sumatoria como hace rato, sí. pero esto suele ocurrir cuando vos haces referencia a celdas que tienen que estar, digamos, referenciadas, pero no termina de darse ese circuito correcto, digamos, ¿verdad? Entonces, él automáticamente te pone con flechas azules para poder indicarte que existe un problema de referencia circular. De hecho, si mira otra vez allá a la izquierda, abajo, dice referencias circulares E4, creo que te dice, ¿verdad? O K4. A4. Eso. Entonces, siempre ese sector te va a indicar en qué celda de la planilla está el problema de la referencia circular, que es básicamente lo que a propósito estamos creando nomás problemas de referencia circular para que eso aparezca ahí. Pero un lugar diferente donde también vas a encontrar eso va a ser ese botón de comprobación de errores. Quiero que ahora te vayas a fórmulas, en las cinta de opciones, y en el botón amarillo de la derecha vas a ver que ahora sí va a estar habilitado el botón de Sí. referencias circulares. Y ahora te van a dar los dos que tenés en esa planilla que tienen las referencias. Entonces, señala un poco el que está en ¿cuánto es? K5. Al señalar el de K5, él se va a ir hasta ahí y te va a mostrar la celda que contiene el problema de referencia. Probablemente no te va a solucionar, pero por lo menos te va a mostrar qué celda tiene referencia circular.
La idea es que a partir de ahí vos puedas deducir cuál es el problema. Entonces, si revisas la fórmula, revisamos la fórmula un ratito, no, en la doble clic o Ah, en la barra de fórmula. Bueno, ahí por ejemplo vos te das cuenta que está sumando el valor de arriba y el valor de abajo. Pero ¿por qué lo que hay un problema de referencia circular? Porque uno de los dos valores hace referencia otra vez a esa misma celda. Ese es lo que es el mm, problema. Entonces, él te señala con la flecha azul que no es la flecha de abajo, o sea, no es la celda que está en rojo, sino es la celda que está arriba. Entonces, al darle enter y te vas arriba, andate un poco arriba un ratito, o sea, dale enter y andate arriba. Ahí doble clic. Al hacer doble clic, vos podés ver que volvés a señalar la celda de abajo y la celda de arriba. Entonces, ahí es donde hay un problema de referencia circular, porque no podés poner ni un valor en ninguno de los dos para que esos se reflejen en sus mismos resultados, digamos. Eso nomás es lo que es el problema. Pone un poco, viste que te señala una celda vacía en rojo. En esa celda vacía en rojo quiero que ponga un número cualquiera, el que vos quieras. ay, No, pero tenés que salir de la fórmula. Ahí pone un número, 5. cualquiera. Ah, espera. Poner más formato de número. Y ahí también quiero que ponga debajo de los dos ceros. Dice que hay dos ceros. Ahí también quiero que ponga otro número. Bueno, entonces, no importa qué números tengas en las celdas que hacen referencia a la fórmula, él siempre te muestra con el número cero el resultado. Bueno, una vez que vos descubriste dónde está el problema en la referencia, la idea es que corrijas y una corrección es que no haga referencia a la celda y la otra es borrar la fórmula que tiene el problema de referencia. En realidad, ¿cómo se puede corregir? Y de varias formas, o sea, puedes sacarle afuera a ese valor que crees que tenga, digamos, el resultado correcto y señalarle de la fórmula, de las celdas que está fuera de esa fórmula, sería una opción. Y la otra opción sería borrar. Nosotros vamos a hacerlo más rápido nomás. Quiero que borres una de las dos celdas que tiene la fórmula o una de las dos. Con uno de los dos que borremos, ahí ya no va a haber referencia circular en esa celda. De hecho, si mira allá a izquierda, abajo, dice que tu referencia circular ya no está más en K, sino que está en I. Y Y 10. quiero que te vaya un poco ahora a tu botón dentro de fórmula, en tu botón amarillo de comprobación de errores. No, pero en las cinta de opciones, eso, fórmulas y el botón amarillo de referencia circular para ver que ahora ninguno de los K está en la lista, sino ya está el de la La I10 que 10. hace rato no te mostraba, no sé por qué. Al seleccionar ese, él va a tener que irse hasta la celda que le contiene a la sumatoria, ¿sí? Darle nomás un clic ahí y él tiene que mostrarse o posicionarse en I10, aunque no se posiciona, parece, ¿verdad? Acá. No, en I10. O sea, cuando le diste clic a ese botón no se fue hasta ahí, o Acá. no le diste luego clic. Perdón. No, espérame que. Acá. Comprobación de errores. Referencia ¿Sí? circular. Ahí. Sí. Ahí se fue. Sí, ahora. No le di clic. Es, por eso nomás, cuando le haces clic, él sí o sí te lleva hasta la celda que le contiene a la referencia circular para que vos puedas básicamente hacer, digamos, la revisión y que puedas entender por qué. Entonces, cuando hiciste la suma en donde solamente agarraste el 800.000 y el 1.250.000, evidentemente eso no traía ningún problema de referencia circular, por eso no veíamos esa opción. Cuando te obligué a cambiar el rango y a incluir en el rango la celda del resultado, es donde empezamos a ver el problema. Entonces, ese cambio se puede hacer otra vez. Quiero que entre nomás y seleccione otra vez del 800.000 a 1.250.000 y vas a ver que va a desaparecer esta celda con referencia circular. Acá, ¿qué le hago? Quiero que le cambie otra vez la sumatoria. Entra en la sumatoria y cambiarle la celda. Acá. Entra en la sumatoria. ¿La sumatoria dónde está? Abajo de un Es, millón doscientos cincuenta. Ahí lo que ah, quiero que entre. Y cambiarle otra vez la celda a los rangos normales, a lo que sería correcto, desde 800.000 a eh, 1.250.000. ay, Eso. Entonces en ese momento ya te muestra un resultado, porque un resultado sin referencia circular
ya no tenés en la barra de estados nada diciéndote que hay problema con referencia circular. Y ahora el botón de comprobación de errores de color amarillo que tiene la flechita, al entrar ahí ya no ves nada tampoco con referencia circular. O sea, pero allá arriba en la cinta de opciones. No, ya desapareció todo. Eso. Entonces, lo normal es que una referencia circular siempre sea un problema dentro de Excel, pero como suele ocurrir ese tipo de errores dependiendo de lo que vos estés haciendo en la planilla, entonces esa es una herramienta para poder encontrar todas las celdas que tengan referencia circular y que no tengan ningún problema tu planilla cuando estás usando fórmula. Por eso está entre las opciones de auditoría de fórmula y por eso también está dentro de la comprobación de errores, porque termina siendo siempre un error la referencia circular. Básicamente por eso, ¿se entiende? Ujú. Bueno, excelente. Ahora sí podemos entrar en el botón de abajo, el que dice evaluar fórmula, que hace rato no te había mostrado porque quería ¿Cuál? volver a hablar de los esquineros verdes, ¿sí? Ah, Entonces, ese. donde evaluar fórmula, lo que hace básicamente es te da en un panel diferente a lo anterior la opción de que vos puedas ver cómo se resuelve una fórmula reemplazando los valores de cada celda en ese panel. Ujú. Y la idea es poder entonces, desde un lugar diferente a lo conocido, poder conocer cómo resolver cada una de las fórmulas que uno tiene cargada en la planilla. No sé, van a haber veces que las fórmulas son funciones y las funciones tienen muchos argumentos, o una fórmula es muy larga y uno no termina de entender cuando está en la barra de fórmula porque tiene valores que vienen de otras hojas, etcétera, etcétera. Entonces la idea es poder con este panel de evaluar fórmulas poder hacer, digamos, la comprensión del resultado y una vez que se comprende, entonces se puede, es una alternativa. Ojo que nuestra primera alternativa siempre es la tecla F2 o hacerle doble clic a la celda con fórmula para que se vea la fórmula en la celda o en la pantalla. Y las otras opciones que vinimos viendo son ese tema de rastrear dependientes, rastrear precedentes. Habíamos visto la opción de mostrar fórmula que se hace que se visualice la fórmula en la celda. Y esta sería una alternativa más nomás, ¿verdad? Por si a ninguna de las otras anteriores te solucionó la comprensión de la fórmula, esta trata, digamos, de hacer el reemplazo de las partes de una fórmula con sus valores y que vos puedas básicamente llegar a una conclusión de comprensión total de los datos. En este caso no tenemos ninguna fórmula en esa celda, por eso no te aparece nada en el cuadro blanco. Entonces tendríamos que poder seleccionar una celda que tenga una fórmula, ¿sí? Entonces, no sé, puede ser ese 6 millones que está allá ahí es. Entonces ahí le da evaluar fórmula. Él te va a mostrar primero qué es lo que hace la fórmula y podemos ver que es una división. Multiplicación. Multiplicación. Entonces, allá abajo hay varios botones. Hay un botón de evaluar, hay un botón de paso a paso para entrar. Después hay otro botón que no está activo que dice paso a paso para salir y cerrar. Vamos por parte. Quiero que hagas clic en el botón evaluar primero. ¿Qué es lo que hace evaluar? Evaluar lo que hace es, de la parte subrayada de la fórmula, le reemplaza al valor. De hecho, la primera vez que hiciste clic a esa referencia de celda, ahora le Le mostró el cambió. valor que contiene, los 600.000. Pero ahora subrayó todo, el 600.000 y el por 10. Si le das clic en evaluar otra vez, lo que va a hacer es va a reemplazar ese subrayado por el valor que le corresponde al resultado, ¿sí? Entonces ahí te Mm. vuelve a mostrar los 6 millones, que es el resultado que vos ya viste luego en la celda, pero te muestra cómo se Directo. llegó a ese resultado, básicamente. Mm. Si vos le das volver a dar reiniciar, va a volver a mostrar todo así como está. Ahora, ¿qué pasa si en vez de darle evaluar, yo le doy paso a paso para entrar? El paso a paso para entrar lo que hace es te muestra en un panel interno abajo a través del anterior que ese valor subrayado proviene de un lugar que tiene una fórmula también y te muestra la Mm. fórmula de ese resultado, pero en el mismo panel, es decir, no te está mostrando nada en la hoja, te está mostrando todo en este panel nomás. Entonces en Sí. este panel lo que te está diciendo es que ese I5 viene de una fórmula que dice G5 Más más que G6 6. dividido 2. Sí, Y o sea, otra ya vez viene de otra forma. Sí. hay varios valores y abajo los botones se vuelven a activar todos. Entonces ahí ya va a depender qué es lo que querés hacer. Si querés
reemplazar ese G5 que está subrayado por su valor, vas a tener que hacer clic en evaluar. Pero si no querés ver con el botón evaluar, dale nomás clic en evaluar. Total, vamos a repetir nomás y vamos a poder ver las alternativas. Ahí, por ejemplo, Mm. reemplazó la celda con Este, su valor. pero este Ahora tiene subrayó el todavía. otro. Mm. Claro, entonces te hace por paso a paso para que vos vayas entendiendo qué valores lo que son lo que tienen las fórmulas. Entonces al darle clic otra vez en evaluar, lo que va a poner ahora es el valor de G6 y se va a ver eso en ese panel. Ahí ya te puso 1.000.000, parece que, ¿verdad? Entonces vos ahí tenés que entender que la fórmula esa que está en la celda I5 lo que hace es suma el 200 con el 1.000.000 y divide entre 2. Si le da otra vez a evaluar, va a ponerte el resultado de la suma de 200.000 con 1.000.000, es decir, te va a salir 1.200.000 probablemente. Ponerle un poco, hacerle un poco clic. Acá en evaluar. Sí, en evaluar. Entonces ahí te va resolviendo Claro, paso a paso. resumiendo otra vez. Lo primero te muestra qué celdas referenciadas tiene. Lo segundo es te va reemplazando las celdas referenciadas por los valores que están teniendo y después te va resolviendo la ecuación que vos tengas en tu fórmula, digamos, ¿verdad? Entonces Ujú. ahora vemos que 1.200 está entre paréntesis y como está entre paréntesis te subraya todavía 1.200. Si le da a evaluar, ahora te va a sacar el paréntesis nada más. Y ahora Ujú. selecciona con dividido 2, Le saco otra. subraya eso. Si le da a evaluar, ahí ya te va a dar el Ah, el resultado. Y es el resultado. resultado del I5. Por eso Ujú. es lo que el I5 es 600.000 por 10 para que sea 6 millones. O sea, más o menos te da el panorama completo de todo lo que vos tenés, digamos, dentro de esa secuencia de fórmulas que de otra forma hubieses visto, pero con rastrear precedentes, por ejemplo, o rastrear dependientes, quiero decir, ¿verdad? Ujú. No, precedente, porque se va hacia atrás, pues. Después está el paso Claro. a paso para salir. Si le da el paso a paso para salir, él creo que hace la inversa de lo anterior. Ese 600.000 ahora te convirtió, no, se fue arriba. Paso a paso para salir, se fue nomás arriba y te mostró otra vez la fórmula original donde vos estás posicionada, que era la de tus 6 millones, ¿sí? Entonces, este panel de evaluar fórmula lo que hace es trata de identificar a la celda con fórmula y le muestra, digamos, al usuario el paso a paso en la resolución de esa fórmula. Nada más que eso. ¿Se está entendiendo, Lisa? Sí, entiendo. Bueno, entonces, Viste que evidentemente puede, hay veces sí, que se suele ver, a lo mejor hacen esto, hay veces que a veces alguien te pasa un archivo y vos ves todito solamente número, vos no ves fórmula, es como si fuera que hizo manual. ¿Y eso. será que es porque le dio Y yo creo que es esto, porque este es esta- el único que te convierte a números para poder ver justamente lo que trae cada dato, digamos, ¿verdad? Mm, Yo creo que es así. ok. Seguramente usa este panel para poder ver de esa forma, ¿sí? Ujú. Bien, entonces quería nomás mostrarte, porque todo esto está dentro del mismo paquete de auditoría de fórmula. Entonces, no sé, si uno está acostumbrado a hacer de una forma, lo hace de una forma. Si quiere ver una alternativa, sería otra opción. Pero hay tres, hasta acá estamos viendo tres. Rastrear con las flechitas azules, mostrar fórmulas, comprobación de errores, pero comprobación de errores se trata más de algún error que pueda tener tu fórmula. Y evaluar fórmula, que ahora es este panel individual en donde te va detallando el paso a paso de cada fórmula. Bueno, después a la derecha hay un botón grande, se llama ventana de inspección. ¿Qué hace la ventana de inspección? Quiero que entres a ese botón. Vas a ver que va a salir un panel diferente otra vez a todo lo anterior. Pero en este caso, a ver, vamos a tratar de entender la diferencia. Con respecto a evaluar fórmula, por ejemplo, en su panel, lo que hacía era te mostraba la secuencia de la celda que vos antes de entrar al panel te posicionaste y solamente la secuencia de la fórmula esta es la que te muestra en ese panel. En ventana de inspección, vos podés seleccionar varias fórmulas al mismo tiempo para poder retener en un solo panel y que vos te vayas a ver, digamos, cuál es su secuencia, por llamarla de alguna forma. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a alzarle en este panel a esos 6 millones o a la fórmula que le Ay, contiene 6 millones. espera, le alcé a esa cosa, por favor. No, y allá se puso arriba tu barra de, ¿cómo se llama? Tu barra de fórmula nomás. Ah, Cerrarle nomás y volverle a abrir. ay, sí que no Para, puede ver. para volver a sacarle, ahí tenés al lado de la X, tenés una flechita. Dale un poco uno de los dos.
cambiar tamaño es para ser más grande o más chico. El otro tiene que ser mover, parece que la flechita al lado de la X, pero que diga mover. Y ahí parece que podés mover hacia tu hoja. Eso, ahí salió otra. Bueno, llevarle más hacia tu izquierda. Eso. Bueno, lo que te dije es que ahora vamos a empezar a agregar fórmulas diferentes. En este caso, allá tenemos un botón llamado agregar inspección. Dentro del panel hay un botón. Dice agregar inspección. Si le das un clic a ese botón agregar inspección en el panel, eso, te va a decir qué celda es lo que querés cargar acá. O sea, en realidad vamos a cargar la celda de los 6 millones. Entonces te vas a tener que ir a esa celda y darle agregar. En el momento de agregar, lo que él hace es te carga en una línea de esa lista, porque puedes hacer una lista de varias fórmulas al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que te muestra? Te muestra de qué libro está viniendo esa celda, en qué hoja está, el nombre de la hoja es auditoría de fórmula. Si esa celda ya tiene un nombre, en este caso no tiene ni un nombre, por eso dice nombre y está vacío. Ojo que se refiere al lenguaje natural. Nosotros ya habíamos visto lo que significaba lenguaje natural, eso de ponerle Sí, nombre a una celda, un rango y todo eso. Bueno, en este caso nomás esa celda 6 millones no tiene ningún nombre, por eso no sale nada ahí abajo. Después dice de qué celda está viniendo. Viene la celda K10 de esta hoja, que ya habíamos visto el nombre, y qué valor tiene. Ahí dice el valor es 6 millones y otra vez qué fórmula tiene. Pero hasta acá es una fórmula que yo estoy queriendo verificar o auditar o simplemente tenerla en cuenta para poder revisar. Entonces, hasta ahí veo que en el panel de ventana de inspección ya le tengo a esa fórmula. Pero vamos a suponer que ahora también quiero cargarle a una fórmula de otra hoja. No sé, vamos un poco un ratito a buscar a la pestaña de al lado, de la izquierda, la hoja de la izquierda dice buscar. Vamos a entrar por ahí. Y ahí hay varias celdas que tienen fórmula. De hecho, esa que estamos seleccionando lo tiene una fórmula. Esa también le voy a alzar. Entonces, quiero que te vayas al botón de agregar inspección. Le vas a seleccionar, le vas a decir agregar y te va a poner en la lista. Entonces, en la lista ahora aparece una ubicación diferente. O sea, lo único que cambia es la hoja. La hoja ahora es buscar, ya no es auditoría. Está en tu misma lista, te dice el número, cómo es, la celda, qué valor tiene, qué fórmula tiene, y así sucesivamente. ¿Cuál es lo que es la utilidad de este panel? Que vamos a suponer que vos tenés una planilla que está formulada, pero los valores están viniendo de diferentes hojas o inclusive diferentes libros. Te voy a pedir un poco que abra un libro nuevo, un ratito, y a propósito vamos a formular con ese libro nuevo, vamos a hacer una fórmula con el otro libro, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, esa ventana de inspección, por ejemplo, se puede quedar nomás ahí, no hay problema. Vos podés, andate un poco a esa hoja nomás, entrar en buscar, ahí al lado de aquel 6930, quiero que te pongan la celda vacía que está al lado del Espera 6930, que. no sé si No, te deja, no, espera, no no te entiendo. deja. No, espera. ¿Dónde está el 6930? Allá en J4, J4, ¿Acá? 6930, ahí. Y a la ¿Este? derecha está la celda, hay una celda vacía. Ponete un poco a la Este. derecha. Sí, ahí quiero que haga una fórmula. Vamos a suponer que señale a ese 6930 y dale por, y ahora andate a ese libro nuevo que abriste recién. Ah, ¿acá? Eso, a cualquier celda del libro nuevo. Y dale Enter. enter. Ah. Pero ahora quiero que a esa celda que le señalaste en el libro no le ponga un dato cualquiera, que vos quieras. Claro. 500.000. Ok. Ay. Entonces, en ese momento, cuando cargas ese dato, que es la celda correcta, esta fórmula te tiene que cambiar de valor de 0 a otro dato. ¿Te cambió o no te cambió? No. ¿Será que hice bien? No, y tenés que ver la referencia. En la celda B2 A dice tu ver, dos. fórmula. Ah. B2. Mm, Hoja no, algo. 1, libro 1, B2, decía la... Yo nomás no veo tu libro porque a mí me sale solamente un Excel. No me sale el otro, no estoy viendo. Voy Para a ver. ayudarte. Acá. Es hoja 1, B2. Libro Sí. 1, hoja 1, B2. Espera que. Ah, no, espera, parece.
B2, acá arriba tiene que ser. Ahora Y, sí. Ahora sí ya se ve un valor en la fórmula y acá se de la ve este hoja. valor. ¿Eh? Acá Ahora ya cambió. sale un valor Una diferente. Bueno, multiplicación. No sé qué. eso. Lo que ahora quiero hacer, espera un poco, al revés sí que tenía que ser. En el libro uno quiero una fórmula. Andate un poco al libro uno otra vez un ratito. Acá. Yo no veo, pero quiero que Sí, hagas una fórmula ahí debajo o arriba de ese sí. B2. Quiero que haga una fórmula que tome el valor de B2 y divida entre 1000, por ejemplo, por ponerle Ok. un valor nomás. Este valor de B2 dividido Sí, 1500 me sale. dale. Ok. Ahora, lo que quiero es que en ese libro uno no te sale la ventana de inspección en ese libro uno. Eh, sí sale. Bueno, en la ventana de inspección ahora quiero que le agregues a esa fórmula que acabaste de hacer en tu libro uno. Le doy enter acá, o sea, otra ventana en esta hoja. Ok. No, 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 en la misma ventana que Ah, tenías ya tengo abierta. luego, agregar Eh, infección. y agarrarle ahora a esa celda que le contiene a la fórmula nueva que hiciste en el libro uno Sí, y darle a ya está. aceptar. Entonces, Sí. quiero nomás que veas que en la ventana de inspección vos podés cargar la fórmula que quieras, del libro que quieras o de la hoja que quieras y todito tan visible en el mismo lugar. En el mismo ¿Y lugar, sí. para qué yo quiero hacer esto? Porque a veces se va a dar el caso de que tus fórmulas van a estar, digamos, viniendo de diferentes sitios, es decir, de diferentes hojas del mismo libro, de diferentes libros, y yo quiero básicamente poder tener visible en un solo lugar la información que yo voy a revisar. Y por eso básicamente para eso sirve, digamos, este panel de evaluar, perdón, ventana de inspección para que vos puedas hacerle el seguimiento. Viste que cuando está todo en la misma hoja es fácil presionar nomás F2 y ver las celdas si están cerca, pero si están en la misma hoja y están lejos ya conviene, digamos, poder ver con rastrear dependiendo, rastrear precedentes. Y si no veo con ninguna de esas dos opciones, la otra opción era mostrar fórmula. Si no, era la opción de evaluar fórmula. Y por último, como última herramienta a disposición del usuario, es esta que tiene que ver con ventana de inspección para cuando la información esté más lejana entre dato y dato, por llamarle de alguna forma. Entonces, sí o sí, tenemos un solo sitio donde cargamos todas las celdas. Suponete nomás que todas esas celdas que cargamos en la ventana de inspección estaban relacionadas entre sí, Mm, pero todas están en diferentes hojas. Básicamente sería para eso, para cuando una persona que tiene que tratar de comprender una planilla formulada y no la hizo ella, entonces mm, pueda hacer un mapeo, digamos, de cuál es la secuencia que sigue, digamos, una fórmula con sus diferentes valores. Básicamente sería eso. Quiero que notes que ese botón de ventana de inspección tiene una X que es para cerrar. Dale un poco un clic en la X. se fue. Ahí desapareció. ¿Pero qué significa que haya desaparecido? Significa que solamente se cerró ese panel de ventana de inspección. Quiere decir que si yo me voy otra vez, ¿a dónde era que estaba la ventana de inspección? Acá. Yo nomás no veo el libro uno. Ponete en el otro libro. Ah, perdón. Acá. Eso. Eh, ¿Dónde estaba? acá, fórmula. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, entonces cuando vos te vas y entras otra vez en ventana de inspección, lo que quiero Mm, que notes es que vuelve a sí. aparecer, es decir, no desapareció nada, el hecho de que vos le hayas dado a cerrar era para que desaparezca porque querías ver otra cosa, no sé, etcétera. Y cuando querés volver al abrir, vuelve a aparecer todo lo que vos tenías cargado en ese panel. Si en Ujú. algún momento vos ya llegaste a desarrollar, digamos, ya comprendiste la información, ya pudiste verificar, ya viste paso a paso, entonces vos podés seleccionar, quiero que seleccione cualquiera de los tres, no importa cuál, y al seleccionar, ahí se habilita un botón diciéndote eliminar inspección. Si le das el botón Mm, eliminar inspección,
él va a empezar a sacar esas celdas que estaban dentro del panel para que eso ya no se visualice. Inclusive, vamos a suponer que vos cerrás el archivo, guardás, te vas a tu casa, mañana vení, abrí otra vez, abrí tu ventana de inspección y eso va a estar todavía ahí grabado si no eliminar. En este caso yo te estoy pidiendo que elimines nomás para mostrarte de qué forma también uno va eliminando lo que ya se cargó. Entonces ahí vas viendo que solamente ya aparecen dos y así sucesivamente. Si vas eliminando puedes dejarle vacío también a tu ventana de inspección. Entonces sería nada más para poder utilizar en el momento que necesitas darle, digamos, una comprensión mejor a la información que tenés en tu planilla. Básicamente es para eso, Lisa. ¿Se Ok, entendió? sí, se entendió. Bueno, quiero que Ok. selecciones nomás todo, a no ser que quiera dejar Elimina. eso para acordarte, como Sí, quiera, ¿verdad? No hay elimina problema. nomás. Ahí. Eso era. Bueno, y con esto terminamos esta lección de auditoría de fórmulas. Ujú, ¿Está? Quiero sí, que pases ahora, ¿qué hora, Pereina? no hay cuarto. Ah, bueno, tenemos todavía. Quiero Sí. que pase a la siguiente pestaña. La siguiente pestaña dice orden 1. Vamos a empezar a hacer ejercicios más específicos ya, y ahora sí estamos entrando en la parte avanzada. Nosotros hasta acá, hasta este ejercicio anterior de auditoría, estábamos viendo la parte intermedia y ahora sí vamos a entrar en todo lo más avanzado de Excel, ¿sí? En este Mm. caso, eh, quiero que me digas cuál es la forma más rápida o práctica que conoces para poder ordenar de acuerdo al punto uno. Punto uno, el código. No, punto uno allá arriba dice ordenar por punto uno. Ah, ciudad. ¿Cómo Muy bien. hago? Marco, ¿Cómo hacerlo más rápido? no sé, marco, Sí, inicio, sí. datos, ordenar, ciudad. Y ahí sí quiero de A a Z o Z A. Bueno, ya se ordenó. Ahora, una opción diferente a esa que me mostraste hubiese sido ponerme en una de las celdas de la ciudad, cualquiera, Mm, solamente una celda, y en ese momento presionar el botón de AZ o ZA, ya dependiendo de qué tipo de orden querías hacer, digamos. Entonces, quiero nomás que notes que siempre hay una opción más rápida para hacer. ujú. Entonces, lo ideal sería usar esa opción más rápida, porque lo que vos querés es ganar más tiempo posible, en vez de hacer varios pasos que hacen lo mismo. Entonces, la idea es quedarnos con la más rápida para avanzar más rápido, nada más que eso. Bueno, el de ciudad ya está. El de nombre ahora quiero que ordene. Muy bien, el lujo ya está. El 3, ¿cómo se hace el 3? Cargo y costo. Cargo y costo. Mm, ujú, mm, Muy bien. Y ahí, qué sé yo. Excelente. Sí, Excelente. mayor o menor, qué sé yo. Ahí. De lujo. Entonces, ¿cómo sabemos que se ordenó primero por cargo y después por costo? Porque si miramos cargo, todos los vicecomandantes están agrupados y dentro de los vicecomandantes, otra vez tiene que haber en costo un orden que puede ser mayor a menor, menor a mayor Claro, y se visualiza así. Entonces, sí. excelente. Así mismo, después de vicecomandante viene otro grupo de otro cargo y dentro de ese grupo también tiene que estar ordenado por costo y así sucesivamente. Esa sería la secuencia que estamos Ujú. viendo en el punto 3. Y el punto 4, ¿qué es lo que es diferente? Costo y cargo. Vamos a ver. Que es al revés. Primero el Eso. costo. Muy bien. Entonces acá. Primero es el costo. Muy bien. Entonces, primero están ordenados los Por valores costo y después por cargo. y luego los cargos. Entonces, para entender nomás, siempre en el orden yo puedo darle una prioridad a una columna en específico primero que otra, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso se realiza o se establece mediante el panel de orden personalizado con los
niveles que yo pueda tener y ordenados de acuerdo a cómo quiero tener. Entonces, quiero que te pongan una sola celda de esa base de datos, en cualquiera en realidad, y quiero que entren en el botón de orden personalizado allá arriba, ordenar, un ratito. Él va a seleccionar todo y quiero que mires algo. Entre todos los botones que están ahí arriba, hay una que tiene una flechita, que está al lado de opciones. Sí, Ahí. sí. Este se Ese puede botón cambiar. también pudiste usar para poder Sí. cambiar de nivel a Al a los que revés. vos tenés cargados, digamos, ¿verdad? Entonces, simplemente para mostrarte eso que se pudo usar, pero está bien también lo que hiciste porque lo único que hiciste fue cambiar. Ahora, esto sería para cuando tengas muchos niveles, te va a facilitar, digamos, moverte con mayor rapidez, nada más que eso. Pero está bien, quería mostrarte Sí, nomás que tenés también esa razón. pudo ser una alternativa. Tranquilo, dale a cancelar y vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, field 1 sería la hoja de al lado, ¿sí? Vamos a hacer ejercicio de filtro. ¿Vos solés usar filtro, me dijiste, Sí, Lisa? sí uso. Bueno, entonces, ¿cómo era para ponerle filtro a la base de datos de trabajo? ¿Qué era que teníamos que hacer? Seleccionar Muy bien, filtro. muy bien, de lujo. Ahora hay que hacer el punto 1. ¿Dónde hay que irse para filtrar Los los datos? registros de Santiago y Víctor. ¿Dónde está acá por nombre? Muy bien, Acá le pongo muy Santiago bien, y Víctor. excelente. Listo, bueno, ahora lo que viene es usar la barra de estado. La barra de estado normalmente siempre muestra datos útiles cuando uno hace un filtro. En este caso el filtro se mostró y a la izquierda, abajo, yo puedo ver que son 6 registros de 43 Mm, los que se muestran una vez que se hace el filtro activo. Entonces, una vez que yo tengo un filtro, siempre ahí abajo va a aparecer esto, ¿sí? La ujú, información de los resultados. En este caso, él habla de registro. ¿Qué es lo que es un registro? Para Excel, un registro es una fila entera, no es una ujú. sola celda, ¿sí? Entonces, cuando me dice 6 registros, me dice que son 6 filas de todas las columnas de mi base de datos. Ojo que la base de datos puede tener pocas columnas o muchas columnas, entonces, una fila entera de todas las columnas es un registro. En este caso dice también que 43 son los registros totales. Quiere Totales. decir que las que están ocultas, por diferencia, yo puedo saber cuántas son las que están ocultas, digamos, ¿verdad? O sea, Claro. 43 menos 6 me da un valor y ese valor treinta y es la ocho. cantidad de filas que no están visibles ahora mismo, ¿sí? Ujú. Por si sea algo estadístico que yo quiera saber nomás, digamos, ¿verdad? Ok, quiero que ahora seleccione los valores desde 1.000.000 hasta 150.000 de esas celdas que están visibles. Quiero que notes algo. Abajo en la barra de estado vuelven a salir los datos útiles, promedio, recuento, máximo, mínimo, suma, ¿sí? Pero Ujú. para entender, los datos que se están visualizando son solo los valores visibles o son de los valores que están ocultos también. ¿Qué te Solo parece a vos? lo visible nomás. Los visibles, muy bien. Entonces, cuando yo uso filtro, los visibles son los que se muestran en la barra de estado, no los ocultos. De lujo, excelente. Pasemos ahora al punto 2. ¿Qué hay que hacer para el punto 2? Los montos mayores o iguales. Ok. Acá. Saco nomás otra vez este. Bueno, sacaste con el embudo y Sí. ahora hay que volver a ponerle. Espérame que. Los montos mayores o iguales a 300.000. Mayores a 300.000. Entonces, acá. Ujú, mm, Ahí está. muy bien. Mayor o igual que 300.000 y o, ok, y o menor, ah, mayor o igual o, mm, ah, igual a
Ok. ¿Cuántos registros? Digo, 43 de 43. Eso. Y ahí me Varias sumo. observaciones. Varias Mm, observaciones te quiero hacer. Primero, cuando vos haces clic en el botón del embudo, él saca todos los filtros y mm, también hace desaparecer el filtro activo. Para entender la diferencia entre filtro mm, activo y filtro, el filtro activo es donde vos tenés hecho un filtro. De mm, hecho, quiero que mires que hoy en ventas, por ejemplo, tenés un embudo en vez de la flechita. En realidad tenés también la flechita, pero o sea, chico, nomás la flechita y mm, en mm, ventas te mm, aparece el embudo. Entonces, quiere decir que esa columna tiene un filtro activo. Los demás tienen filtros nomás, pero no tienen filtro activo porque no mm, tienen el embudo. Eso es ujú, para entender nomás que en algún momento puede darse que algunas filas estén ocultas. Y si las filas mm. están ocultas, entonces evidentemente puede que no estoy viendo todos los datos. Nada más que eso, ¿sí? ¿Y Este, cómo sé si está oculto acá? ¿Algo? por la correlatividad, en este caso no está oculto ninguno. Mm, ¿Por qué? Porque cuando entraste a hacer el filtro de números, vos en vez de decirle entre, le dijiste mayor o igual que, mm, y al decirle mayor o igual que, escribiste 300.000. Ese no estaba mal, estaba bien. Después le cambiaste a menor o igual que 800.000. Ese mm. tampoco no estaba mal, estaba bien. Lo que estuvo mal fue cambiarle la Y al preposición O. y al o. Mm, ¿Por qué estuvo mal? Porque quiero que atiendas algo. Cuando vos le decís o, sí. él toma cualquier valor mayor a 300.000 o cualquier valor menor a 800.000. ¿Y qué quiere Mm, decir eso? Por ejemplo, 1.000.000. 1.000.000 es superior a 300.000. Está bien, ujú, sí. pero no es menor a 800.000. Pero igual No. te muestra. ¿Pero por qué te muestra? Porque le pusiste O. O. Si le Sí. ponías I, Y solamente solamente iba a hasta ser aquellos que 300. eran mayores a 300 o menores a 800 o menores o iguales a 800. Entonces, Ujú, ese también es un tema de las conjunciones, ¿sí? Las mm, conjunciones y o hacen que yo tenga resultados diferentes dependiendo lo que yo estoy buscando. Pero en este caso te trajo finalmente todo, porque todos son, o sea, algunos son menores a 800.000 y algunos son mayores a 300.000. Por eso finalmente tenemos 43 de 43 registros, no hay ninguna fila oculta. Entramos otra vez en el embudo de ventas y vamos a entrar a cambiarle a la O por la I. Entonces vamos a entrar otra vez en filtro de número allá arriba, ahí en el medio. Y ahí va a estar tildado entre, al darle entre, vamos a pasarle a I en vez de O y al darle a aceptar, ahora sí vamos a tener menos registros que 43 visibles. 14. ¿Cuántos son? 14. 14. Y ahora sí, correctamente se ven valores entre 300.000 y 800.000. Entonces, ojo nomás cuando usemos entre el I y el O para poder entender, digamos, la diferencia, nomás te mostré eso. Otra cosa, para poder, o sea, si usas mucho filtro de todos los días y no perder tanto tiempo en sacar y poner nuevos filtros, la pregunta es, ¿qué opciones hay para borrar los filtros? Entonces, ahora, por ejemplo, ya tenemos un filtro en venta, pero vamos a suponer que fuera de lo que ya hiciste, hace rato pues le diste clic en el embudo, Mm, pero ¿hay forma diferente de borrar ese filtro que conozcas? y sacando este. Bueno, esa es la forma que ya me mostraste, pues yo te pregunté si hay una forma diferente de hacer eso para borrar el filtro o no. Ha de haber, pero no, no recuerdo. Bueno, eso. Entonces, te voy a mostrar las opciones que tenés. Primero, el hacer clic en el botón del embudo lo que hizo fue sacarle a los filtros los filtros y a los filtros activos, pero en Mm, el momento que quería hacer otro filtro tuviste que volver a ponerlo, entonces son dos pasos pudiendo haber hecho uno nomás. Entonces, ¿cómo pudo haber hecho? Ahí cuando entraste ahora otra vez, ves que hay un botón llamado borrar filtro. Si ujú, vos le das clic en borrar filtro, que es un embudo también, pero tiene una X roja a la derecha, ese botón aparece adentro de cada flechita o de cada encabezado dentro de los filtros que tenés en toda la base de datos. Ahora bien, ese botón, de hecho, quiero que le des control Z un ratito.
ese botón no estaba solo ahí. Te mostré nomás para que veas que esa es una opción diferente, ¿sí? Mm, Ese botón también estaba. Quiero que mires que hay ahí dame un ratito, me están saliendo miles de mensajes ahí. Espera, ¿qué era que te iba a decir? Ah, quiero que notes que ahí en datos, al lado del botón del embudo grande, también está ese botón del embudo con la X roja y dice borrar. Allá arriba en tu cinta de opciones en datos. Si le das clic allí, dale un poco un clic, también haces que desaparezca el filtro activo, pero no los filtros de los encabezados. Entonces, acá lo que te mm. estoy mostrando nomás es que Ah, siempre hay no una hace. opción alternativa para evitar hacer más pasos, hacer menos Ujú. pasos, nada más que eso, ¿sí? Súper. Bueno, control Z otra vez, porque también ese botón está en inicio. Si te va en inicio un ratito, vamos a ver que en ordenar y filtrar, donde solemos entrar para hacer los filtros y demás, ahí también va a haber un embudo con la X roja de borrar. Dale un clic, también Sí, borra. sí. Control Z una vez más. Y el último botón que te voy a mostrar es a través del clic derecho. Si le haces clic derecho a esa celda, va a salir la opción de filtrar. Y en filtrar sale el mismo botón otra vez, de borrar filtro de venta. Si le das clic allí, también se borró. Entonces, hasta ahí nomás. Son alternativas a ese botón de filtro grande que vos le diste para poder dejar otra vez como estaba la base de datos, pero con los filtros y poder hacer un siguiente filtro. Nada más que eso, ¿sí? Cualquiera de esas opciones. ¿Y por qué te mostré estas opciones también? Porque estas opciones te van a ayudar cuando nosotros manejemos filtro avanzado. Vos ya Ujú. llegaste a hacer ejercicio de filtro avanzado, ¿verdad? En el curso anterior que tuvimos, Sí, pero seguro que puede que sí. no te acuerdes seguramente. Puede ser. Sí, seguro. Creo que sí. Entonces, ¿por qué te hago notar eso ahora? Porque el filtro simple, que es lo que estamos viendo, con respecto al filtro avanzado, tiene una semejanza y tiene una diferencia también. La semejanza es que cuando yo tengo las filas ocultas, los Mm. números de filas se ven en color azul, pero la diferencia es que cuando uso el filtro simple, yo siempre en los encabezados tengo las flechitas al lado del encabezado. Sin embargo, en el filtro avanzado no tengo las flechitas, pero puede que tenga las filas ocultas. Entonces, la pregunta o la definición nomás es, para borrar los filtros, sean filtros simples o sean filtros Mm. avanzados, sería bueno conocer a estos botones de borrar filtros, porque esos son los que te van a ayudar en el momento de tener un filtro avanzado, por ejemplo, porque en el filtro Ya. avanzado no se tiene en los encabezados las flechitas, los botones de flechita, nada más que eso, ¿sí? Bien, seguimos. El punto 2 ya está. Punto 3 ahora. 12 mejores. Ok. Esto, de mayor a menor. No, lo que pasa es que ahora es un ejercicio de filtro, no un ejercicio de orden. Entonces lo que él te pide es que visualices las 12 mayores ventas. Vas a entrar en venta, está bien en el botón de filtro de ventas, pero la opción se llama 10 mejores dentro de filtro de número. Dentro de filtro de número vas a Mm, seleccionar y hay una opción llamada 10 mejores que sería en inglés top 10. Y ahí vamos a ver los superiores y en vez de 10 van a ser 12 elementos, aceptar y tienen que mostrarse. Acá nomás lo que tenemos que 13. entender es que los repetidos pueden hacer que no sean 12, así Ah, como pedí. ya. Y hay que entender también que de los dos más altos, 1.800.000, él me trajo todos los que encontró. Ujú. Puede darse el caso que entre los dos más altos superen en 12 en una cantidad mucho mayor y todos se visualicen, pero lo que él sí o sí va a tratar de cumplir es con la cantidad que yo estoy pidiendo ver, que en este caso fueron los 12, y por eso nomás vemos 13, porque hay repetidos en el 800.000, nada más que por eso, ¿sí? Ok. Bien, Siguiente. seguimos. El 20%. Ujú. En el mismo lugar otra vez. Acá. No vamos a borrar el filtro, sino directamente vamos a entrar en 10 mejores. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando uno hace algo igual que lo anterior,
él borra el anterior para mostrarte el actual. Entonces, por eso nomás, en este caso, no hubo necesidad de borrar el filtro antes. Entonces, sí o sí va a ser 10 mejores. Ujú. Y acá el 20% ahora, ¿verdad? Pero ya entraste en 10 mejores. Sí, ese ya hicimos todo ya. Que me No, no, salió no, no, no. 12. No, lo que pasa es que 10 mejores se llama el lugar donde tenés que ir a hacer Ah, la modificación. Ahí, superiores. superior es 20 Ahí. y en vez de elementos hay que cambiar a por ciento para poder Ah, ver el ranking porcentual de esos elementos. Entonces, al darle a aceptar, ahí vos ves. mira. Entonces, la gente acá me suele preguntar, ¿y para qué es lo que se usa esto? Hay veces que uno quiere darle un enfoque de Pareto. No sé si Sí, suele sí, analizar de esa forma. sí. Entonces ahí, por ejemplo, se suele decir que, como era el tema de Pareto, que el Por- 20% hace el 80% de tu venta, algo así, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ahí es donde vos podés ver si eso es correcto o no. Ahora, por ejemplo, estamos pidiendo el 20% de los mejores y esa cartera o ese valor tiene que darme un importe. De hecho, que allá abajo dice suma 9 millones. Ah, Bueno, vamos a ver el 20% de estas ventas, si dan o no dan el 80% del total. Quiero que ujú. ahora le saques el filtro con el embudo, con el borrar, ¿cómo era? Con la X, ¿sí? Sácale el embudo y vamos a ver cuál es el total de mi cartera o el total de Ya. mis ventas ¿Dónde está? con el embudo y Acá. la X. Ahí está. Eso. Bueno, ahora seleccionamos todos los valores de ventas. Son 20.800. Ya hace un poco 9 de 20.800 a ver cuánto te da. Eh, ¿Cómo que Entonces, 9? 20%, no, 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 y 9 millones pues te da, ¿verdad? El 20%. Ah, Entonces, 20.800 total de tu eh, venta. Y los 9 espera. mil, no nomás uno en una celda, otro en otra celda, igual nomás. Y 9%, ¿verdad? No, no, 9 millones, porque vos pediste ver el 20% y te salió 9 de 1 millón. Y esos 9 millones, lo que vas a escribir ahora, ahí abajo, 9 millones. Y ahora vas a dividir los 9 millones con los 20.800. Y a ese le puede dar eso. Bueno, entonces en este caso no aplica el 20-80. O sea, si yo esperaba tener el 80% de mis ventas en No. este 20%, no se da, ¿sí? Y suele no darse, ¿sí? O sea, lo normal es que se aplique la ley esta de 80-20, pero en este caso tu 20 no te representa tu 80, entonces quiere decir que es un poco más de 20. Entonces, nada, dependiendo del resultado, suele hacerse análisis diferentes, nomás Ujú. cuando es el porcentaje más alto, cuando es un porcentaje más bajo. O sea, cada resultado le indica algo ahí al analista, digamos, para poder determinar ese valor. Nada más que eso, o sea, te muestro nomás por qué uno de repente quisiera usar este tema de los 10 mejores Ya. cuando la información es porcentual. Nada más que eso. Bien, ahora vamos a ver el 45, el número 5. ¿Qué dice? El 45% de las mejores ventas de solo de Cintia. Ok, Entonces, primero tengo que ver solo Cintia. ok, Acá. muy bien, Y acá. Eh, correcto. filtro el número. ¿Cómo se llama? Eh, Muy bien. 10 mejor. 10 mejores. Acá le cambio en por ciento. Muy El bien. 45. Entonces acá tiene que ser 45 Muy y bien. superiores. Muy bien. Aceptar. Y ahí tenemos. Entonces, de todas las ventas de Cintia, estos tres son los más altos. Ujú, O sea, son el 45% más alto de todo lo que hizo Cintia, que tenía una partida de valores, ¿sí? ujú. Bien, excelente. No sé, esto para cuando quiera hacer el 80-20 Sí, sí. por vendedor o por sucursal o por lo que fuese. O sea, te estoy dando nomás una opción a través de esta herramienta de filtros, ¿sí? Ujú.
Bien, excelente. Estamos con este ejercicio, podemos pasar al siguiente. En el siguiente vamos a ver otro enfoque, es decir, ahí, muy bien. Empezamos. Punto 1. ¿Qué dice? Los registros de todas las localidades menos CDE. Muy bien. Eh, espérate. Mm, mm, Muy bien. ok. Excelente. Los montos ¿Cuántos mayores. registros tiene? 47. Muy bien. ¿Cuántos registros son de Ciudad del Este? 10. Muy bien. Excelente. Seguimos nomás. Punto 2. Los montos mayores o iguales a 1 millón. Ok, entonces acá le doy borrar. Ok. Los montos, mm, montos mayores o iguales a, no se puede decir así, a 1 millón y menores o iguales a 3 millones. Ahí está. Bien. Para verificar siempre sería bueno poder seleccionar los valores, todos los valores de monto. Anda a seleccionar un ratito y mira en tu barra de estado. En tu barra de estado siempre te aparece el mínimo y el máximo. Mm, Si tu mínimo está por, ¿cómo se llama eso? 1.200.000. Por encima de tu mínimo Sí, cargado, que fue, ¿cuánto era tu mínimo? ¿Un millón? 1 millón. Entonces está bien. Y si tu Sí, máximo está por debajo o igual a tu máximo, sí. entonces está bien. Cuando Máximo el 3 mínimo está por millones. debajo de tu mínimo y cuando el máximo está por encima de tu máximo, ahí es lo que algo estuvo mal y pudo Ujú. haber sido carga de algunos ceros de más o de menos. O sea, ya va a depender un poco de qué pudo haber pasado. Pero digo nomás que se puede usar la barra de estado para un control cruzado antes de presentar un informe, por ejemplo, ¿sí? Ok. Para corroborar que está correcto nomás. Ujú. Otra cosa, cuando vos haces los filtros de un dato hasta otro dato, quiero que notes algo. En las dos veces que hiciste Mm, esto de entraste a mayor o igual. ¿Por qué te noto eso? Porque si entras, por ejemplo, en el valor, en el filtro de monto, entramos un ratito, te voy a mostrar más algo. Quiero que notes que cuando entras en filtro de número, de todo lo que está marcado, no se marcó ese mayor o igual que fue el que vos ingresaste para usar, sino que mm, está marcado el entre. Pero ujú. ¿por qué está marcado el entre? Entra un poco un ratito en entre, porque en entre están marcados los dos, en mayor o igual que arriba y en menor o igual que abajo. Viste que cuando vos entraste, primero el de arriba nomás estaba visible y vos tuviste que hacer la selección del de abajo Ujú. para escribir el valor más alto, el 3 millones. Sí, Entonces, a lo que voy nomás es, para evitar, no es ni demasiado el tiempo que se pierde. sí. Además, es la misma cosa, ¿sí? Pero simplemente para aclarar, esa opción de entre ya estaba disponible antes de que vos uses esa otra opción de mayor o igual que. A lo que voy Mm. nomás es que ya va a estar marcado los dos segmentos, es mayor que o es menor o igual que, y vos tenés que cargar los valores nomás ya, ¿sí? Ah, ok. Nada, detalle, Entonces tengo que breve, entrar, pero pero tengo que entrar en entre entonces. en entre, nada más que eso. Ok, En realidad, vos siempre entras en lo que se conoce como filtro sí, personalizado. Y el sí. filtro personalizado es para que vos le vayas buscando esa conjunción que vos querés usar para Mm, que pueda buscarte el valor que vos estás tratando de encontrar. Nada más que eso, sí, pero está bien también, o sea, no está mal, digamos, ¿verdad? ujú. Bien, punto 3 ahora. Ok, los registros del 15 y el 17. 15 y 17. Ahí. ¿Eh? Sí, cuando es fecha, vos también tenés entre, solamente que no se llama filtro de número ni filtro de texto, sino se llama filtro de fecha.
Entonces al entrar ahí, en filtro de fecha, vas a buscar la entre. Eso. Y ahí vas a poder seleccionar las fechas. Ese ya no hace falta cambiar. Porque al entrar en entre, uno es más alto. Ay, espera. Filtro de fecha, entre. Entonces, Ok. lo único que hay que cargar es la fecha nomás ya. O es anterior al 17 de mayo. Sí, Entonces, lo que confunde es que no es 17. mayor o igual y no es menor o igual, sino que es posterior a igual o es anterior o igual. Entonces, cuando es fecha, siempre va a ser así. Este de fecha también tiene un botoncito del calendario que está allá a la derecha, pero ese ¿Mm? botoncito trae un calendario, pero trae un calendario Mm, actual. ya. Entonces, si la fecha es muy vieja, que a propósito te puso una fecha vieja, uno tiene que irse mucho hacia atrás en el calendario, entonces lo mejor es o escribir como fecha en esas casillas vacías o seleccionar de la lista. Esa lista siempre trae las fechas de tu base de datos para seleccionar desde ahí si es que la fecha está escrita. Si es que no está escrita y hay que escribirla manualmente, pero con el formato de fecha con el que escribiste luego. En ese momento entonces salen los datos resultantes, cuántos registros. 41. Quiero que hagas la selección de los valores y me diga el promedio y el valor, sí, el valor máximo. Promedio 2.750.000 y 4 millones el valor máximo. Perfecto, de lujo. Siguiente, punto 4 juguete, punto 3 sigue, punto 4 ahora. Los registros de las localidades. Ok, espérame aquí. Acá tengo acá. Los registros de las localidades que terminen con L. Ay. eh, Muy bien. Comienza por En este, por ejemplo, no hay un entre. En el que ya, es texto no existe un L entre porque entre texto no hay, pero sí puede empezar por y terminar con y vos le modificás. L y termina con contracción. Pero hay que tener en cuenta todas las tildes, ¿verdad? Eso, exactamente. Espérame que con L. Uno nomás me tira. ¿Por qué te tiró uno? Porque con y, con la conjunción y, el único que aplica las dos condiciones es la que empieza con L y encarnación que termina con sion Función. al Sí. mismo tiempo. Por eso tengo solo uno. Ahora, Ujú. ¿qué pasa si yo en realidad quería ver todas las que comienzan con L y todas las que terminan con sion? Tenía que entrar a seleccionar una conjunción diferente a la I, que en este caso va a ser la conjunción O. Entonces entrar nomás en filtro personalizado, que es el que está tildado, y ahí Mm, vamos a cambiarle a O, y al darle a aceptar, mm. entonces ahí cambian los Todo lo que resultados. tiene L y todo lo que tiene función. Exacto. Entonces se entiende que cuando uso O, trae todos los que aplican a las dos condiciones que cargué. Y cuando Ujú. traigo I, traen eh, todos los que necesariamente deben tener ambas condiciones al mismo tiempo para poder ver, digamos, la información. Y pudo haberse dado el caso que la encarnación no esté como dato. Entonces, si ninguna aplicaba a las dos condiciones al mismo tiempo, entonces iba a traerme vacío también el filtro, digamos, ¿verdad? Ujú. Bueno, hasta aquí con este. Ah, no, falta uno. No, El falta 5. uno. De este monto, ¿verdad? Sí, de monto es. Ok. ¿Cuál era el que decía el 45 o el que era porcentaje? ¿Te acuerdas que hicimos ya el Pareto? ¿Con qué era que hicimos? Espérame que Mm. estoy pensando.
En este filtro personalizado. No, No. 10 mejor era. Mm, En ese no, botón, en el botón de ajá. monto. Pero filtro personal, filtro de número, 10 mejor. Ahí era. Pero en este caso es inferiores. Ujú. Es, quiero que selecciones los montos y me digas el mínimo y la suma. 1.223.200.000. Excelente. ¿Y cuántos registros? 13.57. Muy bien, de lujo. Bueno, estamos con los filtros. Ujú. Eh, ahora viene ORDE 2. En ORDE 2 lo que vamos a ver es una conformación diferente a lo de ORDE 1. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de las listas personalizadas. ¿Vos Mm. recordás lo que eran las listas personalizadas, Lisa? Puede ser, profe. No me acuerdo así por el Bueno, nombre. no, te pregunto nomás por si acaso, tranquilo nomás. Bueno, vamos a empezar diciendo que las listas personalizadas son listas que ya están cargadas en la memoria de Excel. Ahora bien, ¿cómo yo puedo saber cuál es la lista que está cargada? Varias formas. Por ejemplo, quiero que te posiciones, andate un poco más a tu derecha, donde las celdas están vacías. Quiero hacer un ejercicio fuera de la base de datos un rato. Ahí en L10, por ejemplo. En L10, si te pones, quiero que escribas tu nombre y quiero que después arrastres hacia abajo 3 celdas. Eso. Quiero que notes que al arrastrar, tu nombre no reproduce una lista de varios nombres, sino directamente reproduce la misma lista, es decir, tu mismo nombre. Se vuelve a copiar, vuelve a aparecer solamente tu nombre cuando Ujú. haces el arrastre hacia abajo. Cuando haces el arrastre hacia la derecha, de hecho, quiero que solamente seleccione el nombre de arriba, solo un nombre, Ah, y ese nomás, 3 a tu derecha, 3 celdas. 1, 2, 3. Hasta la O, ahí, bien. Hasta acá, en todos los casos, sea hacia abajo, sea hacia la derecha. De hecho, quiero que ahora selecciones solamente ese mismo nombre y selecciones hacia arriba, o sea, arrastres hacia arriba, como para que se, desde ahí, eso, desde abajo, eso. 3 celdas siempre. Y por último, a la izquierda. El mismo nombre, pero a la izquierda, desde allá, siempre desde el puntero inferior derecho. Eso. Listo. Bueno, en todos los casos, el valor que aparece siempre fue el mismo. ujú. Quiere decir que Lisa no forma parte de una lista personalizada. ¿Y cómo es eso? Quiero que ahora te ponga en el mismo lugar donde te pusiste para cargar tu nombre y copiar y escribas lunes ¿En en dónde? vez de Lisa. Acá. Ahí, lunes. Y ahora lunes quiero que la arrastres en las 4 direcciones. Quiero que notes que el arrastre que le hiciste al lunes hacia abajo y hacia la derecha siempre te mostró los días consecutivos hacia adelante, es decir, Mm, martes, miércoles, jueves. Sin embargo, los arrastres que hiciste hacia arriba y hacia la izquierda te mostraron los días anteriores al lunes, domingo, sábado, viernes. Entonces, estas son listas personalizadas que se muestran ya, aunque vos no le hayas dicho eso a Excel. Él solo nomás ya te mostró los consecutivos, los anteriores de un nombre, y estas son las que forman parte de su memoria. Es decir, alguien ya cargó esto en la memoria de Excel y es una lista personalizada. Así como el día de la semana, también se puede hacer eso con el mes. Por ejemplo, en vez de lunes, si pones enero, ponete un poco en vez de lunes y ponerle a enero y hacer los mismos 4 arrastres, abajo, derecha, arriba, izquierda. Vamos a ver que de la misma forma ocurre con los meses del año, ¿sí? Tanto hacia la derecha y hacia abajo
muestran los meses siguientes en adelante, Ujú. Los y hacia anteriores, arriba y hacia la izquierda sí. muestra los meses anteriores a enero, diciembre, noviembre, octubre. Perfecto. Bueno, ahí ya me entendiste que uno, lo que es una lista personalizada, son datos que yo cargo uno de ellos y al arrastrar ya se muestran los demás valores de esa lista. Evidente que yo te pedí que arrastres tres celdas nomás y los días de la semana, por ejemplo, tienen más de tres, pero no tienen más de 10, ¿sí? Son Sí. 7 los días de la semana, los meses del año son 12, y puede darse el caso que yo quiera personalizar una lista. Y la lista sirve para tanto los rellenos como también para los ordenados. Si bien el ejercicio habla solamente de ordenado, yo te muestro nada más que el concepto de lista personalizada también se usa para relleno, por eso iniciamos con eso, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando el valor está dentro de una lista personalizada, siempre se muestra el consecutivo dentro de la lista, pero cuando el valor no está dentro de una lista, siempre se copia, ¿sí? Que fue lo que pasó Ok, con Lisa, con ¿sí? Lisa. Bueno, fantástico. Ahora nos vamos a la base de datos. Ah, otra cosa, antes, discúlpame, lo que quiero ver, porque en la lista del punto uno dice, los estados de acuerdo al siguiente criterio, reserva, subreserva y combatiente. Mm. Quiero ver si se escribe reserva y se arrastra, si en el arrastre se visualiza ya esa lista que pide el punto uno o se copia nomás reserva varias veces. Eso quiero probar. Porque si al arrastrar, en vez de verse reserva, ya se ve luego los otros nombres, quiere decir que ese nombre ya forma parte de una lista. Pero si se Mm. copian los mismos valores, quiere decir que, No al forma igual que parte. Lisa, no forman todavía parte de una lista. Entonces, No. simplemente para anotar eso, ¿sí? Bien, vamos ahora a seleccionar toda la base de datos, desde los encabezados hasta los datos de abajo. Y vamos a entrar no en el botón de filtro, sino en el botón de ordenar personalizado, porque es en el único lugar donde yo voy a poder generar los cambios. Este es. Ese, muy bien. Quiero que notes que el punto uno pide los estados, dice. Entonces, en ordenar por, que está vacío, vas a seleccionar los estados. Estados. Estado, creo que dice. Sí. Bien. Después el del medio se quedan valores de celda, ese no se cambia. El de la derecha dice orden de A a Z, es el que vamos a cambiar. Si entramos en el que dice orden de A a Z, vamos a ver que abajo dice lista personalizada. Y en la lista personalizada sale todo esto. ¿Qué son Mm. estos? Las listas que ya están guardadas en la memoria de Excel. Se puede ver que hay días de la semana, meses del año, completo, abreviado, en inglés, en español. Y todo eso ya está configurado. Ahora, yo quiero agregar listas a estas que ya están visibles y lo voy a hacer con el botón agregar. Al darle a agregar, él muestra en la columna de la derecha el cursor y ahí es donde yo puedo escribir lo que me No. pidieron. Me No. pidieron, Mm. ¿eh? No, Reserva. pensé que se podía marcar pues desde la celda. Pudiste copiar antes de entrar y después cuando estás ahí pegas nomás ya. Eso pudo haber sido también. Si querés hacerlo así, no hay problema. Mm. Reserva. Entonces, al escribir se puede escribir o uno al lado del otro separado con coma o uno debajo de otro con enter. De cualquiera de las dos formas va a cargar la lista. Entonces, reserva, subreserva y combatiente era el otro. Combatiente. Sí, ahí tenemos que darle a agregar. Entonces, esa lista va a pasar a la lista de la derecha y al darle, digamos, el botón de aceptar, vamos a ver que ahora la información está ordenada de esa forma. Primero reserva, después subreserva y después combatiente. Ojo que esa lista personalizada es un orden diferente a de A a Z o de Z a A. Por Ujú. eso básicamente lo estamos haciendo y te podría dar, digamos, una opción de poder, en el caso que necesites cargar, no sé, vamos a suponer que tenés que hacer justo la lista de los electrodomésticos Beko en un orden X. Primero tiene que estar Mm. la heladera, Mm. después la lavarropa, después la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, la idea no es cargar uno a uno todas las descripciones, sino hacer la carga de una primera descripción y que al arrastrar ya te salga en ese orden que vos querés los demás o las demás descripciones, ¿sí?
Entonces, nada, te doy nomás una idea de para qué se usaría este tema de las listas personalizadas en el caso de relleno y en el caso de orden, porque a lo mejor querés que se ordene de esa forma, digamos. El único tema es que en la lista que vos cargas tiene que coincidir los caracteres, es decir, no puede haber diferencia en los Claro. acentos, en los espacios, en mayúsculas y minúsculas no hay problema, pero Ah, los caracteres sí o sí tienen que ser así tal cual van a aparecer en la lista. Entonces, un carácter de diferencia puede que ya no haga que se visualice en el lugar si es que estamos usando para ordenar y si es que estamos usando para arrastrar o para rellenar, sí que también, ¿verdad? O sea, tiene sentido en cuanto a la cantidad de caracteres. Bueno, ahí pudimos ver eso con el punto uno. Quiero que hagas el punto 2 y hasta ahí vamos a llegar hoy, ¿sí? ok. Entonces, los cargos. Eso tengo que eliminar, ¿no? Porque acuérdate que no estamos haciendo el ejercicio de filtro. El ejercicio de orden siempre es la visualización de los mismos datos, o sea, no hay ninguna fila que se ocultó, sino que estamos viendo de diferentes Pero formas. acá le agrego un nivel otra vez. No, 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 porque ahora es el 2 nomás. Ok, los cargos. Entonces acá primero va a ser cargo. Muy De bien. acuerdo al siguiente criterio. Y es el que vas a Por cambiar a lista lista personalizada. personalizada. Y acá va a ser liste. Ahora quiero que pruebes cargando con enter en vez de coma. Vice comandante. Bombero y comandante. Bombero y Comandante. comandante. Agregar. Ah, está. Ah, le dejé espacio y vine a profe alguno. Y vamos a mirar, vamos a mirar. Dale Eh, nomás a aceptar y vamos a mirar. Si te ordena, fantástico. Si no te ordena, ahí sí puede ser. vicecomandante, bombero comandante. Sí, está bien. Perfecto, perfecto. Pero puede ser el tema del espacio. De hecho, quiero que te vaya un poco ahí donde escribiste reserva, allá a la derecha. Y escribí un poco un ratito bombero en vez de reserva, allá a la derecha. Afuera de Ah, tu base de datos. No, ah, afuera de tu base de datos. Ahí donde hiciste los arrastres. acá. Ahí. Escribí un poco bombero ahí. Y arrastra ahora hacia abajo. Trae Mm, igual. Lo que tenés que ver es si cuando te trae con espacio o sin espacio. Eso nomás es lo que va a cambiar. Que si vos mm, querés que traiga sin espacio y le pusiste el espacio adentro, que si eso está, entonces es por el tema de que le pusiste el espacio adentro de la carga. Pero si no te trae con espacio, tranquilo. Andate un poco ujú. hacia la derecha, comandante, así adentro de la celda, a ver si está el espacio o no. Acá. ¿No No está? hay. Hacia la derecha, hace No. un poco. ¿No? ¿Eh? No, y viste que si está el espacio al lado del comandante, pues al ponerte No. en la E y si te va a la derecha, No. tiene que irse. Entonces quiere decir que no hay ni un Ah, espacio. Y en no, no bombero, hay. Bombero, parece que sí. No, tampoco. tampoco. Y en vicecomandante, Tampoco. espectacular. Entonces quiere decir que no escribiste. A lo mejor te pareció nomás porque siempre escribís, Mm. pero ahora no No, salió. me acordé nomás de repente que había que tener en cuenta eso, las mayúsculas, las Sí, minúsculas, los sí, sí. espacios y eso. Correcto, correcto. Bueno, estamos Oh, entonces hasta súper. aquí por hoy. Dale, Quedamos profe. así, Lisa. Nos vemos. Gracias. Seguimos hablando. Dale, Chaucito. dale. Chao, chao. Bueno.